Perfecto. Buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Buenas tardes, de nuevo, colegas que están aquí en el salón 308 y creo que nos cambiaron de salón sin previo aviso. Empezamos pues con esta tercera sesión del curso de Metafísica 2, aunque en cierto sentido empezamos el día de hoy ya con el temario del segundo semestre, ¿no? De alguna forma las primeras sesiones sobre Nietzsche eran un rezago que traíamos del primer semestre, aunque pues de alguna forma hay una continuidad en el tema de la crítica a la metafísica y el acercamiento a la noción de nada, por lo menos desde la experiencia del nihilismo en Nietzsche, ¿no? Mientras que el primer semestre, ¿no? Digamos, de alguna forma sigue, intenta rastrear la metafísica a partir de unos conceptos fundamentales, que es el de sustancia. Vimos, ¿no?, cómo se desarrolla esta noción en Aristóteles, la noción de sustancia conectada con persistencia, a la noción de subjetividad en la modernidad y hasta sus desenlaces y críticas en Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? De alguna forma vimos este recorrido. El segundo semestre pretende ver ahora la tradición metafísica, esta forma en que Occidente respondió a la pregunta por lo que es, desde una mirada crítica, ¿no? Y esa mirada crítica está, se articula desde lo que podemos llamar a partir del siglo XX, final del siglo XIX hasta la actualidad, la filosofía de la nada, ¿no? Una cierta tendencia en la filosofía a preguntar por la nada, ¿no? Y un poco lo que quiero hacer para empezar este semestre ya en forma es, ¿por qué la nada? O sea, ¿por qué la nada habría de ser un tema para la filosofía? ¿Y por qué habría de volverse una pregunta apremiante en el siglo XX y XXI, ¿no? O sea, ¿por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora la cuestión de la nada se vuelve relevante? Y simplemente, ¿por qué la cuestión de la nada habría de ser importante en la filosofía, ¿no? Dicho en pocas palabras, la pregunta por la nada se vuelve importante en el siglo XX y XXI porque es la pregunta que la tradición metafísica nunca se quiso hacer, ¿no? Si nos remontamos a Parménides, ¿no? El poema de Parménides plantea una clara separación entre lo que es y lo que no es, ¿no? Entre el on y el meón, el meden, el uden, ¿no? O sea, y claro, lo único que hace Parménides es hacer patente una distinción conceptual en el griego, ¿no? O sea, el término cotidiano para nada es meden, el término cotidiano para no ser es meón, ¿no? El mi o me, el prefijo me o mi en griego suele significar negación, pero negación normativa, ¿no? Negación conceptual, ¿no? Contra que es la negación objetiva, digamos, ¿no? Es, digamos, por decir un ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no, etcétera, ese sería me, ¿no? Una negación, digamos, conceptual abstracta, ¿no? Entonces, el no ser, literalmente, es lo otro conceptual del ser, ¿no? Lo que sea que no es ser, eso es no ser, ¿no? Sería, pensando en sentido lógico, ser con negación, ¿no? Eso es me-on, ¿no? Un constructo conceptual, ¿no? Entonces, lo único que hace Parménides es separar claramente, ¿no? Que hay dos campos. Hay un campo de lo manifiesto, de lo que se puede hablar, de lo que se puede pensar, que es el campo del ser, y su opuesto, que se llama no ser o nada, ¿no? Y de lo que no es manifiesto, de lo que no se puede hablar y lo que no se puede pensar, ¿no? Entonces, lo que hace Parménides, ¿no? Es intentar dividir estos dos campos, ¿no? Y el campo de la filosofía por excelencia va a ser el campo del ser, de lo manifiesto. Y el otro campo no es negado, simplemente escapa a hacerse manifiesto, ¿no? No es fenómeno en términos del propio Parménides, ¿no? No se muestra, ¿no? De alguna forma Parménides hereda esta distinción, que hasta ahora es solo una distinción a la tradición filosófica posterior, pero pronto nos encontramos con problemas, ¿no? El primero en detectar este problema es uno de los propios seguidores de Parménides, que es Meliso, ¿no? Meliso dice, si hemos de aceptar unos fragmentos, no si hemos de aceptar que de alguna forma el no ser está ahí, habrá que pensar al ser como un conjunto de átomos y al no ser como el espacio o el lugar donde esos átomos existen, ¿no? Y con eso Meliso se vuelve precursor de la tradición atomista, ¿no?
que luego continuaría con Leucipo, con Demócrito, eventualmente con Epicuro, y bueno, el Tito Lucrecio, etc. Una tradición muy importante de la antigüedad tardía. Entonces, estos pensadores, y después Platón en el Sofista, se dan cuenta que, si bien es cierto que el tema de la filosofía es el ser, su otro tiene un valor, ¿no? Su otro tiene un valor, y su valor básicamente es el de diferenciar, ¿no? Si dividimos ser y no ser tajantemente como lo hizo Parménides, no hay devenir, no hay diferencia, no hay cambio, ¿no? Tiene que haber lo otro del ser para que haya lugar para moverse, digamos, ¿no? Y por eso los atomistas asumen, aparte del principio del ser, que es el átomo, otro principio que es el vacío, ¿no? El vacío es un espacio, primero que nada, diferenciador, pero también relacionador, ¿no? Es un espacio, los átomos se relacionan porque chocan en el vacío, ¿no? Si no, no habría átomos, habría ser, nada más, ¿no? Lo mismo descubre, o un descubrimiento parecido tiene Platón en el Sofista, ¿no? Y dice, bueno, es que hay que revalorar el no ser, ¿no? El no ser habrá que cometer parricidio, dice el mismo, ¿no? Habrá que matar al padre y reconocer que en algún sentido el no ser es. Y ese sentido es el de la diferencia, ¿no? Dice, preguntaba él, ¿y qué es la no verdad, ¿no? ¿La no verdad es algo? Él está queriendo explicar la ilusión, ¿no? En el caso explicando al Sofista, ¿no? ¿Qué es la ilusión si no es la verdad, ¿no? Tiene que haber este lugar para la diferencia, ¿no? Y es así en el Sofista, pues que hay una cierta reivindicación del no ser, ¿no? El valor del no ser y la nada del otro del ser para la reflexión filosófica, para entender nociones como diferencia y con ello también relación, ¿no? Este problema vimos, ¿no? El semestre pasado cómo continúa con Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiene que dar razón del no ser, tiene que dar razón de esta dimensión, pero la reduce a la potencia, ¿no? Al poder ser, a lo que todavía no es, ¿no? Pero para poder mantener la primacía del ser sobre el no ser, tiene que pensar que siempre el no ser, la potencia, es un momento del acto, ¿no? Y por ello recordábamos una consecuencia desfavorable de la propia pensamiento de Aristóteles, en que dice, no, es que si el no ser es anterior al ser, si la potencia es anterior al acto, entonces habría un momento en que no sería. Entonces el acto siempre tiene que ser anterior a la potencia de alguna forma, dice tal vez cíclica, pero siempre el acto viene del acto, ¿no? Decíamos un poco en broma, ¿no? Para Aristóteles la gallina siempre es anterior al huevo, ¿no? O sea, la cosa realizada siempre es anterior a la cosa en potencia, ¿no? Y por ello el cosmos aristotélico no tiene comienzo, ¿no? Las cosas siempre han sido como son ahora, en algún sentido al menos, porque todo lo que es en acto tiene que venir de algo en acto antes, ¿no? Entonces termina Aristóteles reduciendo al no ser a un momento del ser y llegando a una conclusión que podríamos ilustrar, ¿no? como una noción fundamental en la metafísica, que es la idea de que el ente está fundado en el ente, ¿no? Las cosas son por otra cosa que ella misma es también, ¿no? Las cosas son por otra cosa que es, ¿no? Entonces la pregunta por Tito On, ¿qué es lo que es? ¿O qué es el ente tanto que ente? Se convierte en la pregunta por un ente especial que tiene algunas cualidades mágicas maravillosas que permite que funda a los demás entes, ¿no? Pero digamos, estás construyendo un edificio de un ente sobre otro ente, sobre otro ente, sobre otro ente, ¿no? A esta noción veremos en un par de clases. Heidegger le llama la estructura de las trascendencias, ¿no? Dice, la metafísica siempre opera con trascendencias. O funda a los entes en el ente trascendente, que es Dios, o en un ente trascendental, que es la subjetividad. Pero siempre es un ente especial que funda a los demás entes, ¿no? Y en estas coordenadas se sigue moviendo la filosofía hasta bien entrado el siglo XIX, con algunas excepciones, ¿no? Habría que decir, por ejemplo, que la nada hace guiños en la tradición occidental a partir del cristianismo, ¿no? Cuando el cristianismo llega a Grecia, la Biblia o la versión del Antiguo Testamento que emplean es una versión griega que incluye un libro que se llama, ¿cómo se llama ese libro? Empieza con D, que no lo reconocen todas las sectas o grupos cristianos. En fin, ¿no? Y este libro dice algo así como Dios creó todo de la nada, ¿no? Entonces esta idea trasciende a la teología cristiana
y se incorpora la noción de la creatio ex nihilo, ¿no? Entonces es un dogma que Dios crea todo de la nada. Y esto en las primeras épocas del cristianismo, en la antigüedad tardía, produce un choque, ¿no? O sea, el intelectual griego educado en la escuela Parmenidia, etcétera, va a abrazar la idea que luego formula Lucrecio de la nada nada, ¿no? Ex nihilo nihil fit, ¿no? La división radical del ser y el no ser, y la idea de que todo lo que es viene de otra cosa que es, ¿no? Entonces, cuando dice el cristianismo que todo es creado de la nada, pues no hay forma de explicar esta idea, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, el comentario que hace Tomás de Aquino a la metafísica, un gran esfuerzo de intentar convertir esta nada cristiana en la potencia, y luego introduce la noción de simientes para decir que, bueno, sí es cierto que Dios crea de la nada, pero cuando crea introduce el principio actual de las cosas, aunque no realiza. Es una cosa muy compleja, ¿no? Para intentar dar razón de esta noción que choca con la tradición aristotélica, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios cree de la nada si de la nada nada, ¿no? Si ex nihilo nihil fit, ¿no? Y entonces queda esta pregunta latente por la nada en el cristianismo, que veremos a partir de esta clase cómo va a resonar en la tradición, en una tradición de herencia neoplatónica, que es la teología negativa, ¿no? Con Pseudo Dionisio Areopagita, que hoy se cree que probablemente era jámblico, o sea, un neoplatónico que toma el nombre de un personaje de la Biblia, escribe el libro sobre los nombres divinos, y habla de la idea de que Dios en una forma es nada, porque está más allá del mundo del oeste, ¿no? Y que la única forma de acceder a Dios es negativamente, ¿no? Negando las propiedades de los seres creados, pensamos a Dios como una negación, ¿no? Dios no es un ente, entonces podríamos decir, ¿no? Para la teología negativa, Dios no existe, porque no es un ente, no está afuera, no existe, ¿no? Dios es el fundamento de que exista, pero Él mismo no existe, en un sentido, ¿no? Él mismo no es un ente más, ¿no? Entonces esta tradición, ¿no? Que podemos ver pasar es escotoriúgena, ¿no? Y queda por ahí latente en un neoplatonismo en el Renacimiento, y una y otra vez vuelve a aparecer este cierto guiño, bueno, en la antigüedad tardía, estamos en la Edad Media, ¿no? Están estas ideas, pero también va a estar por otro lado, esta idea va a reaparecer en las tradiciones místicas del cristianismo, ¿no? Lo vemos en la poesía mística, lo podemos ver en San Juan, lo podemos ver en Santa Teresa, y lo vamos a ver estas dos clases en dos personajes, que es en Marguerite Porete y en Meister Eckhart, ¿no? Que van a intentar resignificar esta noción de que Dios crea de la nada, de la relación entre Dios y la nada, y van a ofrecer una lectura que de algún modo contraviene la tradición metafísica, ¿no? En fin, ¿no? Entonces el tema de la nada queda ahí latente, digamos, ¿no? Y va a ser el siglo XIX el que va a traerlo otra vez sobre la mesa, ¿no? Podríamos recordar ahora lo que vimos la clase pasada sobre Nietzsche, ¿no? El nihilismo llama a la puerta. ¿Quién es el más inquietante de los visitantes, ¿no? Piensa Nietzsche, y Nietzsche siente esta experiencia de la nada en el siglo XIX, no como un capricho, no como algo que él se había ocurrido, ay, y ahora la nada, a ver, si la nada pensáramos, sino como un requerimiento de la época, ¿no? Como si el propio momento histórico requiriera pensar esto, ¿no? ¿Y por qué, no? Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en Schopenhauer. Schopenhauer se encuentra con la nada en el momento en que lleva la noción de la voluntad a su límite, ¿no? ¿Y qué pasa si pensamos más allá de las coordenadas que nos ha permitido el pensar occidental? Si pensamos más allá de la representación y más allá de la voluntad, ¿qué es eso? Dice, pues nada, ¿no? Entonces, cuando quieren llevar al límite lo que la tradición occidental ha podido pensar, se encuentra con eso otro, eso que había quedado en el tintero desde los tiempos de Aristóteles, ¿no? Eso que había quedado por pensar, eso que había dejado de lado Parménides, ¿no? Lo que no se muestra, lo que no se dice, ¿no? Queda ahí latente, ¿no? Nietzsche mismo dice es que es una experiencia que llama a la puerta, ¿no? El hecho de que este mundo y su interpretación de mundo cristiano, socrática, cristiano, moderna, llegue a su límite, nos lanza a un sinsentido y nos reconecta con un sinsentido original que estaba ahí, ¿no? Y aquí es una historia interesante que veremos a lo largo del curso, ¿no? Cuando hablamos de la nada, hablamos de dos experiencias, de la experiencia del nihilismo epocal, de la pérdida de sentido o del límite de la interpretación del mundo occidental moderna. Por eso no es casual que estos problemas aparezcan en el siglo XX, aparezcan cuando la interpretación occidental moderna, subjetivista, progresista, etcétera, entra en crisis, ¿no? Y en esta crisis empieza a hacer guiños esta idea, y más en el siglo XXI, que esa crisis está totalmente declarada y que todas nuestras
nociones de sentido, de progreso, pues están ya por los suelos. La noción de la nada se imponga como un reto epocal, ¿no? Ya no tiene sentido este mundo, ¿no? ¿Ahora qué, no? Dios ha muerto, hemos borrado la línea del horizonte, como decía Nietzsche, ¿no? Pero por otro lado, esta experiencia epocal propia de la modernidad, en que esta interpretación del mundo pierde sentido, nos confronta con un nihilismo más fundamental, con el nihil, diría Heidegger, ¿no? Dice Heidegger, Nietzsche descubre que el fundamento del nihilismo es el nihil mismo, es la nada. ¿Qué es la nada? Para Nietzsche, el sinsentido fundamental de la existencia, ¿no? El hecho de que no solo esa interpretación está llegando a su límite, sino que de hecho no hay una verdad, ¿no? No solo esta verdad se ha agotado, sino no hay la verdad, ¿no? En términos de Heidegger, ¿no? Lo que pasa no solamente es que esta interpretación del ser, de que el ser no esté presente en esta interpretación, sino que el ser mismo es sustracción, que el ser no es un ente, entonces sustrae, ¿no? Él mismo es nada en un sentido. Esto será claro cuando veamos a Heidegger, no se preocupen. Pero bueno, ¿no? Entonces reaparece el tema de la nada en el siglo XX desde un móvil claramente crítico, ¿no? O sea, en pocas palabras, vamos a preguntar lo que la metafísica nunca quiso preguntar, ¿no? Si el mundo del ente nos llevó hasta acá, vamos a pensar en sentido contrario. Vamos a pensar de otra forma, ¿no? Con una intención crítica también de nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Veremos por eso cómo el pensar de la nada está conectado fuertemente con tradiciones críticas a la modernidad. Pensemos a Nietzsche, por supuesto, pensemos a Heidegger, ¿no? Los textos de crítica a la técnica, superación de la metafísica, etc. A Ernst Junger, en sus textos sobre la guerra, sus textos sobre el Estado totalitario, sobre la abolición total, etc., ¿no? El dolor, la pérdida de la sociedad en la que no duele, en fin, ¿no? ¿Qué temas que veremos? La sociedad de la velocidad de Virilio, el mundo de la fuerza y la gravedad de Simone Weil, ¿no? O sea, estos pensadoras y pensadores que van a pensar la nada, van a también usarla como una herramienta para atacar el mundo en que vivimos, ¿no? Decía alguna vez, dice en La esencia del ego, por ejemplo, Sartre, ¿no? Sartre de los años 30 todavía, ¿no? Dice, sin duda, ¿no? El movimiento socialista de nuestro tiempo ofrece una gran alternativa política de transformación y revolución, pero aún se compromete con ideas muy modernas, como es el materialismo dialéctico, ¿no? Haría falta un socialismo que partiera de un pensar que no sigue inserto en el ente, ¿no? Dice que abrace la fenomenología no egoica como una alternativa, ¿no? Es una cosa que deja ahí pendiente Sartre, pero muestra este móvil, ¿no? O sea, si vamos a atacar este mundo, vamos a empezar por atacar su fundamento, ¿no? Y si su fundamento es la metafísica, vamos a pensar en sentido contrario, ¿no? O pensemos otra cita en este sentido, ¿no? Tesis de filosofía de la historia de Benjamin, ¿no? La primera tesis abre con el famoso ejemplo del enano y la máquina ajedrecista, ¿no? Dice, es cuenta de una máquina ajedrecista que vencía a todos y nadie sabía cómo funcionaba hasta que descubrieron que de hecho había un enano adentro que era muy buen ajedrecista y que realmente la máquina no era una máquina, solo era alguien que la manipulaba desde adentro, ¿no? Dice, así pasa con el materialismo dialéctico. Dice, el materialismo dialéctico se muestra como la herramienta que resuelve todo, pero en el fondo sigue, adentro tiene un enano, y ese enano son los supuestos teleológicos cristianos modernos, ¿no? Entonces dice, hay que reconocer el enano que hay dentro de nuestra máquina maravillosa, ¿no? O sea, esta máquina que resuelve todo, en el fondo sigue de contrabando siendo está inserta en la tradición metafísica. Lo que ya había dicho Nietzsche, ¿no? Benjamin no era tonto, ¿no? O sea, lo que ya había, sigue la línea de Nietzsche, ¿no? Este pensamiento secular, moderno, revolucionario, sigue siendo un pensamiento cristiano. Sigue manteniendo las mismas coordenadas, solamente renuncia a la idea de Dios, ¿no? Es un cristianismo radical, diría Nietzsche, un cristianismo tan ascético que hasta la propia idea de Dios renuncia, ¿no? Aunque mantenga las coordenadas de progreso, las coordenadas de redención, las coordenadas de sentido del mal, todo esto, ¿no? En fin, entonces, un poco en este curso para conectarnos con este pensamiento, esta mirada crítica a la metafísica y este intento de superación de la metafísica que es muy propio del siglo XX, ¿no? Hay al menos, hay varios libros situados de superación de la metafísica, ¿no? El artículo de Carnap, el artículo de Heidegger, ¿no? O sea, hay este intento de decir, vamos a dejar ese pensamiento de lado, ¿no? Y una pregunta de, y entonces, ¿cómo sigue, no? Una de las últimas obras de Heidegger, muy poéticamente, se llama El fin de la filosofía y las tareas del pensar, ¿no? Y él dice, la filosofía ya se acabó. La filosofía es la de Platón y Aristóteles, de Kant, Hegel, ya se acabó eso.
dice, ahora hay que empezar a pensar otra vez, ¿no? ¿Cómo se piensa sin filosofía? ¿No? Y queda esta labor sigue pendiente, ¿no? Estas preguntas siguen en el horizonte, ¿no? O sea, seguimos discutiendo estas cosas en la filosofía contemporánea, ¿no? Y hay algunos autoras y autores que veremos murieron hace poco, algunos siguen vivos, ¿no? O sea, sigue siendo una discusión vigente y una agenda de alguna forma pendiente en la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, en el curso pensaba 3 estrategias, ¿no? Vamos a ver a quien pensó a la nada desde los márgenes de la tradición metafísica, concretamente a la mística. Vamos a pensar a Eckhart, vamos a pensar a Porete, que conocían la tradición aristotélica, estaban formados, era Agustino, Eckhart, ¿no? O sea, era de la misma orden que Tomás de Aquino, ¿no? No hay más conexión, ¿no? Pero que van a partir de esta noción del dogma cristiano para pensar críticamente esa tradición metafísica, ¿no? Vamos a pensar gente que la pensó desde fuera, ¿no? O sea, vamos a ver tradiciones intelectuales que no tienen los compromisos con el ente que tiene la metafísica. Vamos a hablar de filosofía de India, de filosofía de China y de Japón, antiguos, ¿no? Sobre todo en el caso de Japón, previas a la apertura a Occidente, ¿no? O sea, en tradiciones que no tenían noticias de Platón, ni noticias de Aristóteles, y que pensaron lo que es en otros términos, ¿no? El Tao Te Ching, vamos a ver la tradición de los Vedas, vamos a ver las tradiciones del budismo, el surgimiento condicionado, del Anatsman, del no yo sustancial, todos esos rollos. Y vamos a ver, digamos, a un pensar que pomposamente le puse como desde las ruinas, ¿no? Quien piensa desde Nietzsche, lo que le llamaban los hijos de Nietzsche, ¿no? O sea, la gente que va a pensar desde la experiencia del nihilismo, que va a atravesarse por la experiencia de la metafísica, pero va a querer pensar más allá, ¿no? Aquí vamos a pensar, bueno, ya vimos a Nietzsche, vamos a ver a Sartre, vamos a ver a Simone de Beauvoir, vamos a ver a Heidegger, vamos a ver a Paul Virilio, a Ernst Junger, vamos a ver a Simone Weil y a los pensadores japoneses modernos, ¿no? Que a la vez que están todavía conectados a muchas instituciones tradicionales del Japón, básicamente al budismo zen, ¿no? Son especialistas en Hegel, especialistas en Kierkegaard, o sea, como no están en este ambiente híbrido de la filosofía occidental y la filosofía o la tradición intelectual japonesa que todavía está latente en ellas y en ellos, que es la escuela de Kyoto, ¿no? Entonces vamos a ver a Nishida, vamos a ver a Nishitani, ¿no? Entonces será, digamos, el recorrido del curso, grosso modo, en esas 3 perspectivas, ¿no? Vamos a ver la noción de la nada desde la fenomenología, desde la hermenéutica, desde la crítica a la modernidad, desde la mística y desde las tradiciones religiosas no occidentales, ¿no? O tradiciones que no se limitan a las coordenadas occidentales, ¿no? Entonces espero que es un curso interesante, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y ya tienen el corazón del temario, ya tienen los materiales, ya les dije que todas las especificaciones están en los grupos, no hay ningún problema con eso. Y bueno, antes de seguir, ¿no? Teniendo presente que está grabándose la clase, no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo de esta brevísima introducción a por qué la nada sería un tema relevante para la filosofía y para la filosofía contemporánea, ¿no? Si alguien quiere decir algo. Hace poco, bueno, les voy a contar una anécdota divertida para que se animen, ¿no? Hace el semestre pasado, bueno, con todo el tema de la pandemia, bueno, saben que las infancias han sufrido mucho, ¿no? Salen de sus casas, toman clases en línea, un desmadre, ¿no? Entonces mi pareja y yo trajimos a nuestras sobrinas un día que vino a dar clases, ¿no? Y dijimos, vamos a la CU a que vean, y desde el sol, no sé, ¿no? Y planes del tío Emiliano, planes generales del tío Emiliano, ¿no? Vamos al MUAC, seguro va a haber algo chido, seguro va a haber algo interesante. Y había una exposición, muy buena, por cierto, de esas creo que ya acabó, seguro ya acabó, de eso no tiene mucho tiempo, pero muy buena, sobre, se llamaba Síndrome de Estocolmo, y era sobre cómo la relación que ostenta la madre con sus hijas o hijos, cómo quien los apresa, y que les despoja de su libertad y su individualidad. Y es una relación de amor, pero a la vez de violencia, en que el hijo o la hija les roba su libertad, ¿no? Imagínense esa exposición con tu sobrina de 5 años, ¿no? Genial. Pero había una pieza muy buena, ¿no? Había una pieza muy divertida, ¿no? Uno de los personajes culturales de la cultura occidental
moderna, influido por la filosofía de la nada, fue John Cage, ¿no? John Cage hizo esta famosa pieza, ¿no? Que básicamente, bueno, es una hoja vacía, ¿no? Una partitura vacía, y la idea es que la música, hacer un silencio que permita que se hagan patentes lo que pasa, ¿no? La idea de Cage era esa, ¿no? Una pieza que no tiene notas, sino es solamente un silencio, y que permite que se hace patente el ruido del lugar, ¿no? Imagínense lo que es ser blanco para poder montar un espectáculo así, ¿no? Pero hay una pieza genial, ¿no? Un performance en que una chica iba a tocar la pieza de John Cage, ¿no? Entonces se sienta en el piano, la pone, que es el performance, ¿no? La pone y se sienta así, ¿no? Y está, ¿no? Así. Y en el fondo pone el ruido de un niño llorando, ¿no? Y decía eso, ¿no? Bueno, un poco la pieza quería decir eso, ¿no? O sea, el silencio es un privilegio de quien no tiene que cuidar una infancia, ¿no? O sea, entonces no hay silencio en la vida de una madre, ¿no? O sea, se queda haciendo la pieza de John Cage y empieza a llorar. El llanto de una niña, de un niño de fondo, ¿no? No es una grabación, ¿no? Pero esto quiere decir el performance, ¿no? Pero un poco lo que invita, ¿no? este siglo XX, XXI, ¿no? Es a transformar la forma en que pensamos lo que es. ¿Qué significa que algo sea, ¿no? Tenemos una tradición fundamentalista, digamos, que piensa a un ente sobre otro ente, sobre otro ente, sobre otro ente, y piensa la noción de ser una noción como causal, ¿no? ¿Qué causa que esté aquí o por qué está aquí, ¿no? Y vamos a pasar a una perspectiva que va a pensar, va a intentar, como ciertas cosas como desubstancializar los entes, ¿no? Y pensarlos más como manifestaciones, como cosas que se muestran, ¿no? Pero para que algo se muestre, tiene que haber un plano que se retira para hacerlo patente, ¿no? Pensemos en la obra de John Cage, ¿no? Se quita la música para que se oiga el ruido, ¿no? O en el típico ejemplo heideggeriano, se quita la pantalla para que se vea la película, ¿no? O sea, la pantalla se sustrae para mostrar la película, ¿no? Y quizá la relación, se piensa en el siglo XXI, ¿no? Que la relación de ser y ente es más parecida a esta, ¿no? No es una relación de fundamentación, sino de ocultamiento y desocultamiento, o en términos griegos, de aletheia, ¿no? Verdad es desocultamiento, es mostración, pero para que haya mostración tiene que haber lethos, tiene que haber sustracción, tiene que haber algo que no se muestra, ¿no? Algo que se oculta, algo que no es manifiesto. En fin, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo de esto? Pues todos vamos recio ya. Mística medieval, ¿no? Es un término general, ¿no? Que habla de un montón de movimientos que se dan alrededor del siglo XIII, ¿no? XIV, ¿no? Relacionados con intentos de repensar el cristianismo, ¿no? Pensemos, una cosa importante a tener presente, ¿no? Y que yo, se me olvidó, iba a traerles un libro que tiene unas piezas para ver esto. En fin, pero busquen, ¿no? Para cultivar su optimismo, ¿no? Échenle un ojo. La imagen que tenemos nosotros del cristianismo es una imagen barroca y renacentista, ¿no? Cuando piensan ustedes en una iglesia, piensan en una iglesia con frescos, de obvia inspiración renacentista, ¿no? Jesús está mamadísimo, es güero, ¿no? Es una pieza hermosa, neoclásica, ¿no? O sea, esa es la iglesia en la que nosotros pensamos normalmente por nuestra formación, por el tipo de cristianismo que llegó a nuestros territorios, etc., ¿no? Pero échenle un vistazo, ¿no? Busquen en Google, ¿no? Las iglesias ortodoxas egipcias, ¿no? Que son, digamos, unas iglesias que tenían una idea más de cómo era el cristianismo en el siglo XIII, ¿no? Y son iglesias, pues, completamente diferentes, ¿no? Las figuras número uno son mucho más abstractas, ¿no? Si se usan los iconos, pero son más parecidos a los iconos, ni siquiera a los iconos que se usa en la iglesia ortodoxa, ¿no? Son figuras extremadamente sencillas, ¿no? Pintadas directamente en madera, los templos están hechos de las ruinas de los templos romanos, ¿no? O sea, un cristianismo muy diferente, un cristianismo marcadamente árabe, ¿no? Marcadamente árabe, ¿no? Y claro, el cristianismo nace en territorios árabes, ¿no? Nace en el Sinaí, nace en Egipto, ¿no? En territorios completamente árabes, ¿no? Y tiene esa marca, ¿no? Entonces, un poco eso a mí me ayuda a pensar, ¿no? Cuando veía estas piezas, ¿no? Decía, es que estas eran las iglesias de Eckhart, ¿no? Estas eran las iglesias de Mancari, por este es el cristianismo de ellos, ¿no?
Otra cosa a tener presente, ¿no? Es que en este historizar el cristianismo, entender que el cristianismo que conocemos hoy en día, o el catolicismo que conocemos hoy en día, no existía en 1300, ¿no? No existía el catolicismo propiamente dicho, o se empezaba a formar el canon y demás, ¿no? También pensemos, ¿no?, que el cristianismo cambia mucho en sus primeros 1000 años, ¿no? El cristianismo de las primeras épocas, y para esto le recomiendo ampliamente el trabajo de mi queridísimo colega Rubén Bustos, colega de aquí de la facultad. Apenas hizo tesis de maestría sobre Simone Weil, creo que apenas se graduó. Él es gran especialista también en Schopenhauer y en la mística del desierto de la primera época del cristianismo. Y él hablaba de eso, ¿no? El cristianismo en su primera época estaba básicamente basado en la convicción de que el mundo ya se iba a acabar, ¿no? De que ya había llegado el Mesías y que era cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, lo único que la práctica religiosa se trataba solamente de abstenerse de pecar, ¿no? Entonces, esta idea de los místicos que se van al desierto, que se suben a torres, lo que quieren es básicamente que nadie los moleste en lo que llega Jesús, ¿no? Va a llegar en esta vida, en esta generación en la que sigue, ¿no? Entonces, el cristianismo tiene una marca apocalíptica en sus primeras épocas, ¿no? Y por eso es una religión, viendo la filosofía, pensemos en Agustín, mucho más personal, ¿no? De mucha más introspección, ¿no? Y este modelo va entrando en crisis cuando pasan 1000 años y no se acaba el mundo, ¿no? Entonces el cristianismo tiene que establecerse como una institución mundana de alguna forma, ¿no? O sea, tiene que ganar más estructura, un credo más establecido, ¿no? Y obviamente este movimiento, digamos, de normar el cristianismo, ¿no? Pensemos en el cristianismo, dicho en otros términos, el cristianismo era un culto del fin del mundo, ¿no? Era como Heaven's Gate o cualquier cosa de estas, ¿no? O sea, unos güeyes que decían, no, ya se va a acabar el mundo, prepárate, ponte los pants blancos porque ya viene este desmadre, ¿no? El segundo milenio trae la necesidad de un cristianismo que se normativice, se institucionalice, se integre a las demás instituciones de poder de la sociedad, ¿no? ¿Qué sentido? Y esa es la pregunta que ya está en el cristianismo antiguo. ¿Qué sentido tiene preocuparse de política si el mundo se va a acabar? ¿Qué importa Roma si en la siguiente generación se va a acabar? Nada. No hay ninguna preocupación política, o las preocupaciones políticas son más ultramundanas, ¿no? O sea, la importancia de crear la ciudad de Dios, ¿no? O sea, que es básicamente esta red de fieles, ¿no? Que se coordinan para prepararse. O sea, si lo piensan así, sí es un culto de fin del mundo, totalmente, ¿no? Y lo era, ¿no? Entonces, estos segundo siglo, ¿no? Trae una crisis. Ay, no recuerdo el nombre. Succession, no, ¿cómo se llama? No recuerdo, voy a ponerse el nombre. Hay una película muy buena. Es una saga que han hecho una pareja de directores sobre una zona en que hay, en un bosque, que hay algún tipo de anomalía espaciotemporal, algo, ¿no? Y son varias sagas. Una es de un tipo que está teniendo un tipo que era adicto a las drogas, se rehabilita y luego recién de que su amigo está teniendo una crisis y va a ayudarlo a limpiarse, pero en el proceso entran en un loop temporal en que se dan cuenta que el otro amigo nunca le llamó y que están atrapados en este departamento y que mueren todo el tiempo y al día siguiente despiertan. Es una película muy interesante. Pero otra parte de la saga, ¿no?, que pasa también en este mismo espacio, es de dos hermanos que escapan de un culto de ovnis que había en el desierto cuando son adolescentes, pero les empieza a ir muy mal, digamos, en la vida civil, ¿no? Y el hermano menor convence al mayor de que para su cumpleaños lo lleve otra vez a la aldea porque quiere ver a sus viejos amigos, ¿no? Cuando llega a la aldea, sus padres no están porque todos están en un retiro, pero solo están los jóvenes, ¿no? Y la aldea es como la fantasía hipster por excelencia, ¿no? Todos tienen 25 años, escuchan como tecno todo el tiempo, usan camisas de franela, toman el Mason Jazz y es maravilloso, ¿no? Pero todos son jóvenes, ¿no? Nadie envejece en ese lugar, ¿no? Y un poco la película es muy buena porque, o sea, juega con la imagen del culto del fin del mundo, pero también lo pintan buena onda, ¿no? Dicen, no, pues es que, o sea, no nos importa, tú creciste con nosotros, ven, te extrañamos, nosotros creemos en esto, yo entiendo que tú no creas, está bien, quédate cuando quieran volver, si le está yendo mal, aunque no crean, quédense, son tus amigos, hay cosas que no puedes saber, pero yo tampoco las sé, me dan miedo, no sé, ¿no? O sea, humaniza estos cultos del fin del mundo de una forma muy hermosa y hay un desenlace inesperado de qué está pasando realmente en ese lugar. No se los adelanto porque es una gran película y es una gran saga y estos directores la verdad son muy buenos, pero
solo como esta imagen, ¿no? De qué pasa con un culto al fin del mundo que no le llega el fin del mundo, ¿no? Entonces esto le pasa al cristianismo en el segundo milenio, ¿no? Y obviamente esto lleva a un movimiento de institucionalización, pero también una serie de movimientos de resistencia, ¿no? De gente que vive esta experiencia del cristianismo todavía de una forma muy interior, muy personal, y que quiere vivir al margen del instituto, ¿no? Y esto nos conecta justamente con un movimiento que se gesta en el siglo XII y XIII, que es el movimiento de las beguinas, ¿no? Las beguinas es un movimiento religioso interesante porque sería, digamos, un tipo de institución femenina previa al convento, ¿no? Es un tipo de grupos de mujeres que deciden dedicar su vida a la religión, pero que a la vez que de alguna forma trabajan con la iglesia, siguen siendo independientes, ¿no? Básicamente están conectadas al tema, y todavía existen tipo de instituciones, al tema de alivio del sufrimiento, ¿no? Sobre todo existen alrededor de los hospitales, ¿no? Y de lugares relacionados con el sufrimiento, y son grupos de mujeres dedicadas al cuidado y a la contemplación, y que de alguna forma viven en cooperativas, ¿no? Algunas son hasta cierto punto financiadas por la iglesia y otras son 100% independientes, ¿no? Otra cosa interesante son grupos exclusivamente de mujeres, ¿no? Los más institucionalizados suelen tener un cierto rectorado de la iglesia, pero los independientes pues, son simplemente mujeres que viven juntas, ¿no? Y claro, pensemos el panorama de la mujer en la Edad Media, ¿no? Este modelo de vida independiente, de vida en comunas de mujeres, es una alternativa a la vida de familia, digamos, ¿no? De muchas mujeres que deciden perseguir intereses intelectuales, sociales, artísticos, en estos espacios independientes que son estos grupos de beguinas que existen. Marguerite Porete era parte de estos grupos, ¿no? Nació en algún momento en 2560, 2550. Si leyeron para la clase sabrán qué pasó. Lo que sabemos de Marguerite Porete se limita a los testimonios que dieron en su juicio de Inquisición, entonces no hay mucha claridad, ¿no? Al parecer ella era parte de un grupo de beguinas independientes. No es claro cómo se financiaba este grupo, qué tan grande era, pero es probable que fuera un grupo quizás de no más de 5 o 10 mujeres que vivían juntas, dependientes de la iglesia, practicando una vida de ascética, digamos. Hay dos hipótesis, una que Marguerite Porete era una familia muy rica que le permitía mantener este grupo, y otra es que era escribana, que sabía escribir y que eso le permitía con este trabajo, bueno, mantener, quizás ella o toda su comuna eran escribanas, y le permitía mantenerse independientes de la iglesia, independientes de un marido, independientes de sus familias, y además le permitía publicar su trabajo, ¿no? Entonces, del producto de estos ejercicios espirituales, ¿no? En algún momento, alrededor de 1300, ¿no? Estamos pensando en una Marguerite Porete de alrededor de unos 40 años, 30 y tantos, 40 años, publica esta obra que vieron, El espejo de las almas simples, en que básicamente intenta expresar la forma en que ella vive la experiencia religiosa, ¿no? Y esta forma, le traeremos un poco más en detalle, pero grosso modo, piensa Marguerite Porete en el tono típico de la mística de la época, que la vía de acceso a Dios no es la razón, sino es otra disposición que es el amor, ¿no? Cosas que siguen estando completamente dentro del canon de la Biblia, ¿no? O sea, Dios es amor, el acceso de Dios es el amor. También es una idea evidentemente de corte platónico, ¿no? De corte de estamos en vecindades del banquete todavía, ¿no? La Afrodita Urania se alcanza a través de la Afrodita Pandemos, ¿no? O sea, este temple afectivo que une a los seres humanos es una analogía de lo que nos religa de la experiencia religiosa de reconexión con Dios, lo que sea que es Dios, ¿no? Y que entonces la práctica religiosa se trata de vaciarse, ¿no? De un autovaciamiento de lo que ella llama las virtudes o el apego a las cosas mundanas para conectarse con Dios, y esta conexión con Dios se expresa en el acto como lo que ella llama caridad, o sea, hacer tuya la voluntad de Dios y no buscar tu interés, sino lo que Dios haría, digamos, Dios actúa a través de ti, ¿no? Una idea también clara desde una beguina, alguien dedicada al cuidado, ¿no? Que piensa pues, que la práctica religiosa por excelencia es la caridad, ¿no? Otra cosa también que no está fuera del canon cristiano, ¿no? La expresión fundamental del cristiano es la caritas, ¿no? La acción de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces ella crea este libro, El espejo de las almas simples, en que intenta
expresar esta experiencia religiosa que ya tiene, ¿no? En estos años viviendo como beguina, ¿no? Llega a manos del obispo de Cambrai, ¿no? En 1306, quien le da una primera advertencia y quema el libro, ¿no? Destruye el libro, ¿no? Un poco diciéndole, mira, síguele y te va a caer la Inquisición, ¿no? Al parecer ella continúa con estas prácticas, los templarios la detienen en 1308 y la enjuician, ¿no? Y este juicio concluye pues con la condena a la hoguera en la Plaza de Grave en París, ¿no? Entonces en 1310 es quemada Marguerite Porete en París, ¿no? Estarían pensando que tendría alrededor de unos 50 años, quizás 60, al momento de su ejecución, ¿no? Curiosamente, ¿no? Irónicamente, no solamente es gracias a este intento de destruir su obra que se conserva, ¿no? Es gracias al juicio que le hizo la Inquisición que tenemos datos de ella. Y peor aún, no solamente ahora. Al parecer, a partir de este momento, uno de los libros más populares en la Edad Media va a ser El espejo de las almas simples, ¿no? Se cree el más reproducido después de la Biblia va a ser esta obra, ¿no? Entonces va a ser una obra que va a moverse clandestinamente en los círculos de escribanos hasta entrado el Renacimiento y más allá, ¿no? Entonces va a ser una obra que a pesar de este intento de destruirla, pues van a generar más impacto, ¿no? Como decía un querido amigo profesor de español, ¿no? Decía, la mejor forma de que tus alumnos lean es que les prohíba leer un libro, ¿no? Entonces yo les pido a los papás que por favor les prohíban leer, porque entonces los motivan a que lean, ¿no? Si les dan a leer un libro, pues no pasa nada, pero si dicen, no, este libro no lo puedes leer porque tiene un tema muy tabú, entonces van a decir, como no, yo no voy a leer, ¿no? Entonces dice, prohíbanmelos, por favor, ¿no? Porque me ayudan los motivan a leer, ¿no? Entonces algo así pasó. Hay un documental muy bueno, un mini documental muy bueno en YouTube que les recomiendo ampliamente. No recuerdo el nombre, pero lo hace un canal que se llama Trey the Explainer, que es un canal de antropología, paleontología, etc. Pero habla sobre las redes de edición y publicación de libros en el medievo y en la antigüedad. Es sobremanera interesante porque hace una pequeña estadística de qué libros existían, ¿no? O sea, qué libros imprimían, en qué cantidades, más o menos cómo se distribuían. Y también habla de una serie de libros, se llama Los libros que nunca podremos leer. Y habla de una serie de libros de los que hay testimonios, entre ellos, por ejemplo, un libro, una especie de Kama Sutra occidental que hizo una trabajadora sexual romana, ¿no? Que era un libro muy querido y al parecer era muy difundido. Hay testimonios de que varios hombres de poder lo poseían, ¿no? Era como the joy of sex en los 60s, ¿no? Era un símbolo de estatus también, de que eras muy hip, que tenías este libro erótico en tu dormitorio, ¿no? Pero un libro muy interesante porque al parecer hablaba no solamente sobre posiciones sexuales, sino también sobre placer y sobre salud sexual femenina, ¿no? Pero está perdido, ¿no? Entonces, se sabe que existe por testimonios históricos, pero el libro se perdió por las reproducciones o la falta de reproducciones, ¿no? Entonces decía, hoy en día destruir un libro es muy difícil, pero cuando había 6 en el mundo, pues era más viable destruir un libro, ¿no? O modificarlo y que no hubiera forma de corroborarlo. Entonces, muy buen documental para pensar este otro lado de todas las obras que nos llegaron. Pues es que no solo es que alguien las escribiera, sino todos los procesos de reproducción y instituciones de poder y juegos que hubo para que llegaran a esta época. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama el canal? Se llama Trey, con Y, The Explainer. Y se llama como The Books We Cannot Read o algo así, ¿no? Ampliamente recomendado. Y recordé mucho a Marguerite Porete por esta idea de, bueno, ¿y cómo publicas en esta época, ¿no? ¿Cómo haces públicos tus trabajos, ¿no? En un mundo previo a la imprenta, ¿no? Y lo difícil que era ejercer poder sobre ellos, ¿no? Y no también, ¿no? O sea, cómo siguen existiendo todo este círculo de obras prohibidas o tabú, ¿no? Y tienen también un valor, ¿no? Pero una de las obras tabú de esta época va a ser Espejo de las almas simples, ¿no? De Porete, y que a pesar de que la ejecuten, pues sigue teniendo muchos ecos hasta la actualidad, ¿no? En fin, un comentario breve a la obra. Quiero llamar la atención sobre algunos pasajes, ¿no? Que les pueden nos dan una idea, grosso modo, de lo que piensa Porete, ¿no? Puedo empezar por el epígrafe, ¿no? El epígrafe empieza con, digamos, con la dinámica de la que Porete parte, ¿no? Dice, les leo, voy leyendo algunas partes y comento cosas que me parezcan relevantes, ¿no? Dice al final del epígrafe, ¿no? Humildad, pues, vuestras ciencias que se fundan en razón con mayúscula. A partir de aquí razón se va a personificar
como un personaje, pero que responde a esta facultad humana o disposición afectiva que es la razón, ¿no? Forma de abrirnos al mundo que es la razón, ¿no? Dice, humildad pues vuestras ciencias que se fundan en razón y poned toda vuestra confianza en aquellas que son dones de amor, otra vez amor personificado, iluminados por fe, y así comprenderéis este libro que el alma hace vivir de amor, ¿no? Entonces, de antemano la advertencia. Este es un texto que no se escribe desde la razón, ¿no? Es un texto que acusa a otra forma de pensar, ¿no? Y esta es una idea que un milenio después Heidegger va a trabajar, ¿no? En qué significa pensar, ¿no? Pensar y razonar no es lo mismo, ¿no? Pensar es una idea más amplia. Dice el Denken es Danken, ¿no? Pensar es agradecer. Pensar es recibir el don del mundo, ¿no? Y también ya Kant lo había dicho, no todo pensar es razonar. Pensamos muchas cosas, pero no todas son racionales, ¿no? Tenemos otras formas de abrirnos al mundo que no son racionales, ¿no? Y el hecho de que sean irracionales no quiere decir que sean inválidas, solo quiere decir que son diferentes, ¿no? Y digamos, un mundo racional es un mundo con una sola perspectiva, ¿no? O también, ya lo dijo Nietzsche, ¿no? La razón es una perspectiva de muchas, ¿no? Y habría que entender este mundo perspectivístico, ¿no? Que no solo es racional, ¿no? Y aquí ya nos dicen Porets, ¿no? Vamos a adentrarnos a este campo de la experiencia religiosa, no racionalmente, sino desde la disposición de amor, ¿no? Podríamos pensar esta como la diferencia entre teología y mística, ¿no? La teología intenta hacer un discurso racional sobre Dios, ¿no? Mientras que la mística habla de experiencias que no necesariamente están limitadas por las coordenadas de la razón, ¿no? Y en este caso, pues van a operar desde el amor, ¿no? Y dice, ¿y cómo opera el amor, ¿no? Empieza el prólogo, ¿no? Puso una figura muy interesante, ¿no? Dice, el amor nos conecta de alguna forma con lo otro, ¿no? Lo amado, a la vez que supone una diferenciación, supone un deseo de conectar, ¿no? Entonces el amor es podríamos decir, el amor es la disposición religiosa por excelencia, porque el amor religa, ¿no? Conecta, ¿no? Religar, ¿no? El amor es, y si esa función tiene en el mundo, en la dimensión mundana, digamos, por analogía, pues la relación que ostentemos con Dios debe ser una relación erótica, ¿no? Una relación de amor. Tenemos que amar a Dios, o sea, buscar conectarnos con Él, y aparte Dios nos ama, o sea, Dios quiere conectarse con nosotras y nosotros, ¿no? En los términos hay un lazo, hay un religar lo humano con lo sagrado, ¿no? Y esta disposición que religa es el amor, ¿no? Esta es una cosa que hemos discutido hasta el cansancio. Una vez lo discutía con Sonia, ¿no? Decía, una de los grandes concepciones erróneas, digamos, típicas de la tradición cristiana, ¿no? Una concepción errónea que se tiene en el cristianismo, sobre todo en este relato cool ateo, ¿no? El cristianismo niega el erotismo, ¿no? El cristianismo niega lo erótico, y todas las religiones del libro niegan el erotismo. Yo decía, es que no hay mayor mentira que eso. La religión cristiana y todas las religiones del libro, sobre todo el cristianismo y el islam, son religiones radicalmente eróticas, ¿no? Completamente eróticas. Dios es amor, así de eróticas son, ¿no? Y la forma en que Dios se conecta con nosotros es erótica. Dios nos ama. O sea, Dios no nos piensa, Dios no nos siente, nos ama, ¿no? Y nosotras le amamos. Y la metáfora por antonomasia, pensamos en Cantar de los Cantares, para hablar de relación con Dios, es la relación erótica carnal, o sea, el sexo, ¿no? Piensa en el Cantar de los Cantares, ¿no? O sea, se describe la relación erótica en la cama, ¿no? Entre este rey y su lema que lo calienta en la cama, y habla sobre su gusto y cómo y es un pasaje de la Biblia, ¿no? Y es la metáfora por excelencia de lo sagrado, es erótica, ¿no? Claro, lo que le decía, por supuesto que el cristianismo va a ocuparse de lo erótico, pues es su campo, ¿no? Por supuesto que el cristianismo va a decir con quién podemos tener relaciones eróticas, y cómo, y qué debemos sentir, y qué debemos pensar, y cuándo, porque es el campo de Dios, ¿no? Si Dios se presentara a través de la comida, habría una normatividad inmensa sobre qué podemos comer. Pero no, Dios se presenta eróticamente, entonces hay que normativizar la vida erótica. Pero nunca se niega, ¿no? El cristianismo mantiene siempre el lugar del erotismo y del erotismo carnal, completamente, ¿no?
Basta decir que la institución cristiana por excelencia es el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio se basa en tener hijos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y otra institución es el bautismo, ¿no? Que también está basada, ¿no? O sea, vemos cómo el tema de lo erótico es fundamental en el cristianismo y también en el islam, ¿no? Y cómo es erótica la relación con Dios, y cómo la mística, y en este caso Poret, va a reconocer esto, ¿no? Si vamos a conectarnos con Dios, va a ser eróticamente, ¿no? Y aquí es una analogía platónica, ¿no? Una analogía de la Afrodita Pandemos con la Afrodita Urania, ¿no? Dice, una vez se supo el caso de una doncella que estaba enamorada de, ¿quién estaba? Del rey Alejandro, ¿no? Entonces está enamorada de Alejandro, ¿no? Pero Alejandro le era distante, ¿no? O sea, vivía ella en un país muy lejano y nunca lo veía, ¿no? Y lo mejor que podía hacer para ver a Alejandro era hacer una imagen de Alejandro, ¿no? Aquí está obviamente hablando de la iglesia de su tiempo, ¿no? Lo que está haciendo la iglesia de su tiempo es partir de una situación de distancia con lo sagrado, con lo que ama, y lo mejor que puede hacer es hacer imágenes de lo sagrado, ¿no? Que sería, digamos, toda la institución religiosa, ¿no? Pero dice ya, entonces lo que realmente queremos no es la iglesia, o el edificio, la institución, o el papa. Lo que queremos es que venga Alejandro, ¿no? Queremos reconectarnos con Dios, ¿no? Y es un poco también entender la agenda mística de esta época fundamental, ¿no? Abandonar, digamos, o marginar o alejarse del lado institucional y buscar esta conexión con lo sagrado, ¿no? Yo no quiero la imagen de Alejandro, yo quiero a Alejandro. Y Alejandro lo quiero a través, o sea, la forma de conectar con Alejandro es el amor, ¿no? No me des a mí la imagen, dame a Alejandro, ¿no? Y cómo accedo al rey Alejandro, ¿no? Y otra cosa interesante que también vamos a ver con Eckhart, ¿no? Y que es muy típico, bastaría ver los poemas de San Juan como un ejemplo claro de este fenómeno, ¿no? Y es que, particularmente en esta época, pero parece ser un tema generalizado incluso más allá de la cultura occidental, este recurso a la metáfora o a la analogía erótica, ¿no? O sea, una forma de describir la relación con Dios suele ser describirla con analogía a la relación erótica, afectiva, y curiosamente veremos también con Eckhart, ¿no? En el caso del Poret obviamente no se da este fenómeno, pero sí en la poesía mística es muy frecuente un fenómeno de feminización, ¿no? En que el poeta, por ejemplo San Juan, adopta la imagen de la doncella, ¿no? El alma es la doncella y desea al amado, ¿no? Y por ejemplo también es muy frecuente en la poesía mística de la India, ¿no? Este tema lo ha trabajado ampliamente mi queridísima profesora Elsa Cross, ¿no? Elsa Cross, que ha hecho amplias traducciones de mística erótica, o de lo que se llama la Bhakti Yoga, la práctica erótica, la búsqueda erótica de la deidad, o la búsqueda a través de la devoción, ¿no? Es poeta, ¿no? Sí, y una gran filósofa. En realidad ella es filósofa de formación. De hecho, de pronto da clases. Creo que ahorita está retirada de la facultad. Pero si tiene oportunidad de tomar clase con Cross, es una gran poeta, es una gran traductora de poesía de la India, y es una gran conocedora de filosofía de la India en general. Y también de Nietzsche y de Kierkegaard y demás, ¿no? Entonces, y es como Indiana Jones también, ¿no? O sea, como esta aventurera que viaja y va a la India todo el tiempo y está todo el tiempo trayendo traducciones, y personaje formidable, ¿no? Y obviamente su poesía sigue la línea de la mística erótica, ¿no? O sea, ella misma escribe desde este temple que encuentra en otros poetas que ven la experiencia religiosa o la experiencia de lo sagrado desde la dimensión erótica, ¿no? Entonces ahí está conexión muy interesante. Entonces vemos a Poret usar esta estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo escribir la relación con Dios? No es la relación, a veces usa la relación del padre con los hijos, pero aquí es la relación de la doncella con el deseado, ¿no? Entonces el furor divino, ¿no? El furor de lo sagrado es el furor del enamoramiento, del deseo, ¿no? Es la imagen que está empleando, ¿no? En fin, ¿no? Continuando con este texto, ¿no? Entonces dice Poret, ¿no? Entonces, para llegar a Dios hay que hacerlo a través del amor, ¿no? Y la vía de acceder a Dios es a través del amor, ¿no? Y explica, ¿no? ¿Qué tipo de amor, ¿no? O cómo funciona ese amor. Dice, amor. Para ello comenzamos, dice amor, con los mandamientos de Santa Iglesia, para que todos puedan ser apacentados por este libro con la ayuda de Dios, que manda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra virtud, y a nosotros mismos como debemos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí parte de estos primeros dos mandamientos, ¿no?
Y esa es una estrategia que luego va a emplear Eckhart, ¿no? Y que es una estrategia muy típica de la mística, ¿no? Que es la estrategia de, no, lo que realmente la Biblia quiere decir es, ¿no? Entonces, no toman la Biblia en sentido literal, sino parten de estas imágenes para decir, bueno, ¿realmente qué significa? ¿No? ¿Qué está diciendo aquí? ¿No? No es que Dios haya pateado a gente de una iglesia, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es qué quiere decir este pasaje, ¿no? Hacer este exégesis de estos pasajes, ¿no? Entonces, aquí va a usar esa estrategia, ¿no? Dice, bueno, entonces, de entrada dice, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, la conexión con Dios es erótica, ¿no? Y lo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que ese amor hace es desustancializar tu identidad, ¿no? Romper la diferencia yo-otro. Ama al otro como si fueras tú. En otros términos, pensará Poret, vacíate de tu yo. No busques tu propio provecho, dice ella, ¿no? No busques lo que a ti te conviene, sino hazlo por el otro como si fueras tú. O sea, no hay diferencia entre tú y el otro, ¿no? Y claro, piensen esto, ¿no? Y cuando leemos la Biblia así, suena muy diferente a la lectura cotidiana de la misa del domingo, ¿no? O sea, es esta deconstrucción del yo sustancial, ¿no? Digamos, ¿no? Y en esta deconstrucción del yo sustancial, en términos de Poret, cuando nos vaciamos de las virtudes, ¿no? y del propio, buscar el propio provecho, ese amor que nos conecta con nosotras y nosotros mismos, sin diferencia de conectarnos con el prójimo, o sea, de este yo indiferenciado que soy yo y eres tú y son todos, también es Dios, ¿no? Porque es la misma conexión de amor, ¿no? Esa conexión de amor que nos conecta con el otro, cuando dejo de buscar el propio provecho y no veo diferencia entre yo y otro, eso es Dios, digamos, ¿no? Esa no diferenciación, ¿no? Y este temple, digamos, o esta forma de abrirse al mundo de no diferenciación, se expresa como caridad, ¿no? Dice, al final, se expresa como caridad porque amar es no tener nada propio, es renunciar a la idea de tener algo propio, ¿no? Y no solo pensemos en sentido material, de tener posesiones, pensemos en el sentido ontológico, de tener cualidades. ¿Y yo quién soy, no? ¿Qué es la sustancia en Aristóteles sino la esencia, ¿no? Las cualidades que me hacen ser yo quien soy. Entonces, lo que está diciendo aquí Poret es, amar a Dios es desustancializarse. Amar a Dios es no tener esencia. Amar a Dios es no tener cualidades, ¿no? Es vaciarse de uno mismo, ¿no? Piensa ella, ¿no? Y esa acción se expresa como caritas. La caritas cristiana no es ayudar a alguien, no es tirarle paro a alguien, ¿no? Es no ver diferencia entre yo y otro. Y entonces, lo que a ti te pasa me está pasando a mí. No hay diferencia, ¿no? Una idea análoga a la que existe en el budismo, que hablaremos cuando toque sobre este tema, que es la del surgimiento condicionado, ¿no? Decían, si los budistas no creen en el yo sustancial, entonces ¿dónde queda el karma? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia de las acciones? ¿Dónde se queda si no se queda en mí? Y la idea de surgimiento condicionado se queda en el cosmos. Entonces, todo lo malo que todos han hecho es mi culpa. Y a la vez todo lo que yo hago se estoy haciendo a mí y a todos los seres que han existido para siempre, ¿no? Decíamos, pensemos ecológicamente, ¿no? Todo lo que, afectación que hemos hecho al planeta Tierra, pesa sobre nosotras y nosotros hoy. Y si hoy tú no separas tu basura, pesará sobre todos los seres que han existido siempre, ¿no? O sea, y es esta idea, decía Nishitani, abrumadora del karma, ¿no? De que todo lo que hagas afecta a todos. Y que todo lo que todos han hecho, tú eres el efecto de ese cruce de todo lo que todos han hecho, ¿no? Digamos. Surgimiento condicionado. Si quieres leer sobre eso, es un texto muy bueno sobre... Juan Arnau es el gran experto para mí en esos temas y tiene un texto llamado Cosmologías de India, que vamos a ver en el momento, y creo que está en el Mega, pero explica esta noción de surgimiento condicionado. La metáfora típica es la red, ¿no? Imaginemos que el cosmos es una especie de red, ¿no? Y que los entes concretos son los nudos de esa red, ¿no? Donde se cruzan un montón de intersecciones, ¿no? No tienen sustancia y que cuando jalas la cuerda, o sea, si uno jala, mueve toda la red, ¿no? Pensemos en una hamaca, ¿no? Mueves, te mueven todos los hoyitos, ¿no? Entonces, ese es el surgimiento condicionado, ¿no? Y esto lleva pues, a unas repercusiones éticas muy graves, ¿no? Todo lo que tú haces pesa sobre todos y lo que todos hacen de alguna forma también te pesa sobre ti y en algún sentido también es tu responsabilidad, ¿no? Por favor, adelante. Que es muy interesante esta parte de que Dios es la no diferenciación y pensé en el ego del budismo, que para ellos justo el ego es todo aquello que te separa del otro, ¿no? Uh-huh. Y que el ego puede ser como un diablo en el cristianismo y pues ya, que es muy interesante ese contraste. Sí, no, y ese punto es fundamental y por ejemplo,
el encuentro que tienen los pensadores japoneses con Eckhart es una revolución para ellos, particularmente Nishitani, ¿no? Dice Nishitani cuando lee a Eckhart, dice, leer a Eckhart nos muestra que todo de lo que habla el budismo no es el resultado de un sincretismo y de ciertas, quizás, movimientos históricos y de cómo funciona la lengua, ¿no? Y claro, hay mucho de eso, hay un sentido antropológico, sociológico en la religión, pero lo que muestra leer a Eckhart, que alguien tan lejano hable tan parecido, es que estamos describiendo una cierta experiencia humana fundamental, ¿no? Que están hablando de lo mismo, en ciertos sentidos, ¿no? Con sus matices, ¿no? Con sus metáforas, o como diría Platón en el Cratilo, ¿no? Los artesanos del mundo todos sabían hacer sillas, nada más que donde había madera hacían de madera, y donde había piedra la hacían de piedra, ¿no? Igual, ¿no? Usaban sus herramientas conceptuales, sus mitos, para describir este acontecer, ¿no? Esta experiencia de lo religioso, de lo sagrado, pero que por Eckhart, Dogen, Lynch, ¿no? hablaran tan parecido, muestra que están hablando de algo similar, ¿no? De una experiencia humana, digamos, de la experiencia de lo sagrado, que algo tiene que ver, ¿no? Religarse, algo tiene que ver con este vaciarse de sí, ¿no? Por favor. Así que, bueno, en el libro pues, parece que hace un conglomerado de todas esas visiones budistas, los místicos, y por eso habla tanto de esas cosas. Y si lo lees, es esto más o menos literal. Básicamente dice lo mismo que Carigion por eso. Solamente que él lo habla en su forma de ser alemán, diciendo principio de liberación, y lo penetras y empiezas a generar el amor de verdad hasta que tú renuncias a todo y vuelves a la nada. Sí, no, claro, muy buena. Y creo que de hecho hay una referencia a Eckhart, ¿eh? Sí, o sea, de pronto. Sí, es claro que está pensando en esto, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿no? O sea, es que una vez que acabas con esto, o sea, que acabas con Kant, ¿a dónde te vas? ¿No? Pues a Eckhart, ¿no? Dice, ya que te acabaste toda la tradición occidental, ya que acabaste todas estas jornadas, ¿qué otra cosa hay, no? Y por eso él habla, dice, esto es gracia, esto es sobrenatural, dice, ¿no? Este tipo de pensamiento, este tipo de discurso y este tipo de prácticas, sobre todo, son sobrenaturales porque van más allá del límite tradicional, ¿no? Van más allá del límite de la voluntad, pensaba él, ¿no? Entonces son la gracia, ¿no? Son obras sobrenaturales, ¿no? Un concepto que veremos que luego reaparece con Simone Weil, ¿no? Si la fuerza es lo natural, la no fuerza es Dios, es lo sobrenatural, ¿no? Es una cosa que está fuera del orden natural, digamos, del mundo, ¿no? En fin, ¿no? Pero están viendo pues, lo interesante de revisitar estos textos en el siglo XXI, ¿no? Como todavía tienen mucho que decir, ¿no? Dice Poret, ¿no? Dice, lo que buscamos es una vida que llamamos paz de caridad en la vida anonadada, ¿no? El movimiento que ella busca es el anonadamiento, o sea, hacerse nada, ¿no? Vaciarse, ¿no? Y este vaciarse, y aquí volvemos a la conexión budista, lo que encuentra es paz, ¿no? Y se expresa como caridad, ¿no? Se expresa, diríamos en términos budistas, como compasión. Dice adelante, ¿no? Algo bello, dice, y esta alma, por más que le quiten todo, no puede perder nada mientras tenga a Dios. Y pensamos, claro, por un lado la vida de la beguina, en voto de pobreza, marginada en la sociedad, de las instituciones sociales, ¿no? Pero a la vez una idea de vaciamiento, ¿no? O sea, por más que le quites todo, no le puedes quitar a Dios, ¿no? Dice aquí en parágrafo 7, y esta alma que se ha convertido en nada, lo tiene todo y por ello no tiene nada, lo quiere todo y no quiere nada, lo sabe todo y no sabe nada, ¿no? Nos adelantándonos un poco a un pasaje de Eckhart rescata este pasaje del Nuevo Testamento, cuando a los 3 días vuelven a la tumba y encuentran dice, y creo que Simón, ¿no? ¿Quién es el que tiene esta experiencia, no? Dice, y entonces cuando abrió los ojos, nada vio. Y dice Eckhart, ¿por qué cuando quiere ver a Dios no ve nada? Abre los ojos y no ve nada. Dice, porque no hay nada que ver, ¿no? Porque Dios no es algo, ¿no? Dios no es un ente, no es que abra los ojos y esto, güey, ¿no? ¿No? Y dice, el pasaje de la Biblia es un clásico, ¿no? ¿Cómo no te reconocí? Abrí los ojos y no vi nada, ¿no?
Este proceso de anonadamiento, ¿no? Tiene que ver con vaciarse de las virtudes. Ya dijimos que este texto tiene que pensarse desde una perspectiva irracional, ¿no? Hay una cierta pasajes que hacen guiños éticos, ¿no? Obviamente el tema de la caridad es muy claro, ¿no? Pero aquí hay un pasajes que sienten muy budistas, ¿no? Dice, además, está hablando de la justicia divina, ¿no? Es justo, dice la justicia divina, conviene que toda justicia se cumpla en ella, y si retuviese lo que su prójimo necesita, retendría lo que ya no es suyo, según la perfección de la paz de caridad en la que vive, pues es este su justo alimento. Además, ¿por qué iba esta alma a poner reparo en tomar lo que le falta cuando siente necesidad? Sería para tales almas una falta de inconsciencia, de inocencia y un obstáculo para la paz en la que esta alma reposa de toda cosa, ¿no? O sea, esta imagen, ¿no? Y esta es una cosa que se ha pensado mucho, o se ha querido pensar mucho en el siglo XX sobre el budismo, ¿no? O sea, toda esta teoría de la nada y este culto, este nihilteísmo o ateísmo radical, ¿no? ¿Qué significa esta experiencia del vaciamiento del yo y todo? ¿Qué significa en los hechos, ¿no? O sea, ¿cómo es una ciudad construida desde esto, ¿no? Hay un texto de Christopher Ives que se llama Budismo, budismo y mundo social, no recuerdo cómo se llama el texto de Ives, ¿no? Gran investigador, por cierto. Pero una de las cosas que dice es eso, ¿no? Dice, hay un principio económico en el budismo, ¿no? Y es el principio que le llama enoughness, el principio de enoughness, de suficientes, ¿no? Volviendo a esos principios del siglo XIX, ¿no? Es para todos lo suficiente, ni de más ni de menos, ¿no? Y aquí dice eso, ¿no? Si tomas de más, está bien, porque le estás quitando a otro. Pero por lo mismo dice, sería una falta de inocencia no tomar lo que es tuyo, lo que necesitas, ¿no? En algún texto se llama budismo y política, no, budismo y, sí, no recuerdo, es de Nishitani, viene una cosa que se llama Buddha. Dice él, en el fondo, esta ontología es una ética, porque un cambio profundo sobre cómo entendemos el mundo cambia todas sus coordenadas. Y él usaba el ejemplo de las castas. Dice, una vez que el budismo niega la idea de yo, ¿cómo creer que hay castas? Simplemente se esfuman, ¿no? No hay forma de creer en ellas ya. Y aquí podría decir, por eso, ¿no? Una vez que te vacías de la idea de yo, no hay forma de creer en la propiedad. Puedes creer en la posesión, ¿no? Puedes creer que si tomas de más le quitas a otro, puedes creer que puedes derecho a tomar todo lo que necesitas, pero no esta idea, como decía en su famoso texto, que es la propiedad Proudhon, ¿no? Él decía, ser propietario de algo es quitárselo a todos los demás, ¿no? Es decir, ese terreno es mío, aunque no lo siembre. Este terreno, estas plantas son mías, aunque se echen a perder, ¿no? Esa es la idea de propiedad, ¿no? Y aquí hay un cuestionamiento de idea de propiedad, y que también pues da un guiño a lo que era la vida en comuna de las beguinas, ¿no? Una vida en la que toma lo que necesites y es legítimo, ¿no? Obviamente esto implica incluso tomar cosas que otras personas creen que son suyas, ¿no? O que algo así, ¿no? Pero a la vez no tomes de más, ¿no? Porque lo que retienes para ti te lo estás quitando a otras personas, ¿no? Es interesante ver cómo ya piensa estas repercusiones ético-políticas, ¿no? Luego dice en parágrafo 43, ¿no? Dice, la Biblia habla de la importancia de la iglesia, ¿no? Pero dice la Santa Iglesia, dice lo que realmente hay que llamar la Santa Iglesia es el alma, ¿no? Y es una idea, claro, típica del cristianismo antiguo, pero que luego continúa la mística. La idea de que la Santa Iglesia, o el lugar donde acontece Dios a través del milagro de la comunión, es el alma. O sea, no es una institución, no es el Papa, no es un edificio, es la interioridad misma, ¿no? Santa Iglesia es la interioridad, ¿no? Y si leyeron a Descartes, es lo mismo. Dice, el templo es el alma. El lugar donde Dios quiere estar no es un lugar físico, es el alma, ¿no? Y esto es una cosa radical porque es el lado antisistémico de la mística, ¿no?
¿no? Literalmente, ¿no? O sea, no se requiere una institución, ¿no? La religión es una experiencia personal, una idea también fundamental en digital, ¿no? La religión no es una cuestión, tiene una dimensión social, antropológica, sociológica, pero fundamentalmente es una experiencia personal, ¿no? Más allá de lo que diga la Biblia, más allá de lo que diga el cura, lo que importa es lo que pasa en ti, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy bonito, ¿no? Una vez me contaron sobre llegó un predicador a una comunidad que era de Veracruz, ¿no? Y decía, no, es que, ¿cómo creen ustedes que es la experiencia de Dios? No, pues yo creo que es así. Y dice, yo creo que la experiencia de Dios es como el mango no sé qué, ¿no? Entonces se queda así, ¿de qué? Sí, le hablaba de un mango, dice, no, es que ese mango se da ahí en mi pueblo y es como ese mango. Se queda así, güey, qué pedo, ¿no? Y ya, ¿no? Pasó la semana, acabó la escuela dominical y a la semana siguiente regresa con una caja. Y la caja era de ese mango, ¿no? Y se agarran uno. Dicen, ¿ya vieron cómo es? Y se lo imaginan así. No, pues no. Dice, es que así es la experiencia religiosa. O sea, es personal. O sea, para mí es así, pero no, como yo la vivo no es como tú la vives, ¿no? O sea, no te puedo decir cómo es, ¿no? Tienes tú que vivirla, ¿no? Y es una idea interesante, ¿no? Incluso, y es algo, por ejemplo, a veces subestimamos, ¿no? Incluso las instituciones religiosas, ¿no? Pero esa es una idea fundamental de ellas, ¿no? O sea, la institución religiosa te puede dar una formación, pero al final la experiencia religiosa depende de ti, ¿no? O sea, te ayudan, te dan herramientas, de leer los textos, de lo que sea, de prácticas, pero la experiencia religiosa es personal, ¿no? Tiene que acontecerte a ti, ¿no? Y pasa en el fuero interno, ¿no? Fundamentalmente. Pero claro, esto cuestiona pues, el valor de instituciones. Insisto, la institución de las beguinas son ellas mismas una cuestión de poner en duda esas instituciones, ¿no? Uso una imagen muy hermosa, dice, dice más adelante, usa una figura muy de la teología negativa, ¿no? Dice, Dios es un más, es algo más que este mundo, pero su más no es un algo, ¿no? O sea, este mundo es algo más que este mundo, no es los entes que vemos cotidianamente, ¿no? Y por eso hay que pasearnos de ellos para acercarnos a Dios, ¿no? Luego dice, uso una imagen muy bella en parágrafo 61, con eso termino esta exposición, ¿no? Que es la de las arras y el lejocerca. Dice, el lejocerca de Dios son sus arras, ¿no? Ustedes saben, las arras son estas moneditas que se dan cuando alguien se casa, ¿no? Entonces, que venden ahí en el centro, ¿no? Que representan lo que antes era el dote, ¿no? El símbolo de esta conexión, unidad entre marido y mujer, ¿no? Entonces dice, y es una frase que parece de Heidegger, ¿no? El lejocerca, ¿no? Él dice, la cercanía de la lejanía. Hay que estar cerca. Tenemos que encontrar la cercanía de la lejanía, ¿no? O sea, estar cercanos a lo que es otro de nosotros, ¿no? Cuando habla de los dioses, Heidegger suele hablar de lo otro, ¿no? Dice, el mundo humano ahora es antropocéntrico, no, nosotros dominamos todo, ¿no? Hay que reconocer que hay algo que nos excede, ¿no? Los dioses son eso que nos excede, ¿no? Por eso los dioses han huido, porque el mundo antropocéntrico, pues todo está centrado en el ser humano, nada nos excede, ¿no? Nada más allá de lo humano, ¿no? Entonces dice aquí Poret, ¿no? Dice, las arras, o sea, esta promesa, digamos, ¿no? Porque las arras son una promesa de proveer, ¿no? Esta promesa que nos hace Dios para unirnos eróticamente con Él, en este caso, practicar el matrimonio, ¿no? Es su lejocerca. O sea, que a la vez que es algo completamente otro en nuestro mundo, completamente otro de los entes, está en nuestra alma, ¿no? Hay un haiku del budismo, ¿no? Dice, Buda y yo separados por 1000 kalpas y a la vez frente a frente a cada momento, ¿no? Completamente otro y a la vez aquí y ahora siempre, ¿no? Y aquí es un juego parecido al que utiliza Poret, ¿no? La promesa de Dios, sus arras, es su lejocerca, que es lo otro de este mundo de los entes y que a la vez está en este mundo de los entes, ¿no? Obviamente también sobra decir que aquí hay un juego interesantísimo que luego en el siglo XX se ha discutido mucho, de inmanencia en trascendencia, ¿no? Dios es lo otro de este mundo,
pero no existe en otro mundo. Está aquí, de alguna forma, ¿no? En fin, ¿no? Esto es una mirada general al espejo de las almas simples, ¿no? Esta idea de anonadamiento, de que Dios está en el alma, de que Dios es una nada, ¿no? Es este vacío mismo, ¿no? Al vaciarse, Dios acontece en el alma, ¿no? Es bueno este breve recorrido por Ed, ¿no? Y que nos va a dar también un vistazo o ayudarnos a acercarnos a Eckhart, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Nos quedan todavía un ratito para entrar a Eckhart, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo sobre Ed? Sobre esta época, digamos, del cristianismo, estas transiciones, ¿no? Adelante, por favor. Pues la práctica cristiana es como que muy... O sea, ahorita lo andaba pensando en este punto en el que habla de que se abandonan las virtudes, ¿no? O sea, pienso que es como una práctica muy pasional, ¿no? O sea, sobre todo como porque se me hizo raro, o sea, sobre todo que leer un texto así como que tiene que ver con la religión y que hable de abandonar las virtudes, pero ya luego pensé así como, por ejemplo, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, ¿no? Y que dice que básicamente solamente puede darse la acción moral cuando no hay ningún como deseo o como gusto de por medio. Entonces es como si ella dijera, no, pues, o sea, la mejor forma en la que se puede dar esto generalmente es como, pues justamente desde la pasión, ¿no? Porque pues la pasión no tiene ningún interés más que en sí misma, pues, o sea, no es un medio como para un fin. Entonces... Sí, claro. Y piénsalo, ¿no? O sea, eso es algo curioso, ¿no? O sea, la religión obviamente es marcadamente pasional, ¿no? O sea, decíamos, ¿no? Dios es amor, ¿no? O sea, es un furor, ¿no? En términos platónicos, ¿no? O sea, entonces, sí, ¿no? Ves algo muy, muy correcto. Y aquí Poret lo dice muy bien, ¿no? O sea, la vía es pasión, ¿no? Pero a la vez es una pasión que nos vacía de las demás pasiones, ¿no? Diríamos, es un no querer, ¿no? Es un querer que quiere, no quiere algo en particular, sino quiere algo que no es un ente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es un querer que quiere a Alejandro y no la imagen de Alejandro, ¿no? Entonces sí es muy cierto, ¿no? Y esto abre también la puerta, ¿no? Muchos pensadores reconocerán que para hablar de la nada hay que exceder los límites de la razón, ¿no? Usando la famosa discusión entre Heidegger y Carnap, ¿no? Dice Carnap, es que esto no encaja, digamos, en el discurso racional. Y Heidegger dice, exacto, ese es el chiste, ¿no? Por eso esto es valioso, porque excede los límites del discurso racional, ¿no? Excede los límites, las coordenadas en que nos hemos movido. O como dijo poéticamente Derrida, ¿no? Por favor, no me entiendan, ¿no? El chiste es que esto fuerza esos límites, ¿no? Por eso sería interesante o relevante o pertinente para la filosofía pensar más allá de la razón, ¿no? Sí, aparte que ya no se trata como de una cuestión de miedo, ¿no? En el sentido del castigo divino, pues, o sea, del castigo del más allá, ¿no? O sea, de que no, es que si no hago el bien, pues me voy al infierno, entonces por eso voy a hacer el bien, o sea, porque ahí es algo interesado, justamente. Sí. Es lo que se critica muchas veces de la moralidad cristiana, pero ya en este punto como que se elimina esta cuestión, ¿no? Muy acertado, ¿no? Y lo dice Eckhart tal cual, ¿no? Dice, quien se porta bien para que Dios lo ayude es un mercader, ¿no? O sea, está negociando con Dios, ¿no? Oye, hice esto, ahora tú me quieres ir al cielo, ¿no? Y piensan los místicos, obviamente, por Eckhart, y también es una idea muy presente del budismo, ¿no? La compasión no es una cosa forzada, o sea, es algo que se sigue con naturalidad de esta experiencia, ¿no? O sea, si tú renuncias a la idea de que hay una diferencia sustancial entre tú y otro, pues obviamente lo vas a amar, ¿no? O sea, no es que lo tengas que forzarte, ahora tengo que amar, ¿no? No, o sea, esa transformación hará que estos, o como decía un maestro budista, ¿no? Un maestro zen decía, no es que tengas que copiar las señales de Buda forzadamente para ser budista. Tienes que ser budista y en esta práctica de vaciamiento esas imágenes, o sea, esas características se muestran solo, ¿no? O sea, la compasión, un poco, una cosa que decimos mucho, la compasión en esas tradiciones no es ética, no tiene una dimensión ética, sino una dimensión ontológica,
O sea, la ruptura de la sustancialidad del yo trae como consecuencia esta práctica ética, pero no es un principio ético. Es que hay que tengo que comportarme como si entre tú y yo no hay diferencia, ¿no? Si no es de la conclusión de que entre tú y yo no hay diferencia, de la conciencia de que entre tú y yo no hay diferencia, naturalmente se sigue esta actitud, ¿no? Que es lo que vimos también con Poré, ¿no? O sea, si yo no me apego a nada, pues cualquier cosa que retenga está mal, ¿no? Pero también no tomar lo que necesito está mal, ¿no? O sea, renuncio a este poseer, digamos, o esta noción de propiedad, ¿no? Renunciar a esta idea de yo, pues también se disuelve la noción de propiedad, ¿no? O sea, toma lo que necesitas, déjale a los otros lo que necesitan, pero no hay, o sea digamos, se quita digamos, tope ético que es el como si, ¿no? No, es que de hecho se nace de esta experiencia de no diferenciación y desde ahí se construye una ética, desde esta, se sigue una ética, digamos, naturalmente, ¿no? O sea, ya es ya está ahí, no es que tengas miedo de que Dios te castigue, ¿no? Sino tú amas a Dios y dejas que Dios actúe a través de ti, lo que propia Poré dice, ¿no? Yo no quiero nada y entonces dejo que Dios, soy pobre de voluntad para que Dios actúe a través de mí, ¿no? Adelante, por favor. Profesor, una duda. ¿Cómo lidiarían estas propuestas con casos de personas que dan pulsiones de muerto de odio hacia sí mismas? Si se desustancializa, se seguiría según este argumento que también lidiaría con nosotros, ¿no? Así es. Es una pregunta interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, suponiendo estas pulsiones de odio, ¿no? O sea, ¿a quién odias, no? O sea, si no hay yo, no hay a quién odiar. O sea, yo puedo odiar a Emiliano, ¿no? Y sin duda lo he hecho muchas veces, ¿no? O sea, es un constructo conceptual de alguien que ha hecho cosas que yo creo que no son dignas. Voy a dar un ejemplo de Juan Arnao que es genial, ¿no? En sus notas a la traducción de los Fundamentos de la Vida Media de Nagarjuna hay una nota muy bella en que dice: explicamos esta noción de no sustancialidad del yo en el budismo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Y puedes ayudarles a entender esta noción en general, ¿no? Dice, imaginemos que el mundo es una obra de teatro, ¿no? Estamos viendo esta obra, que es el mundo, ¿no? Y en esta obra reconocemos personajes, ¿no? Lo que el budismo cree es que el acto de sustancia, el yo, el moi en términos de Sartre, es un personaje de esa obra. Pero nosotros somos el espectador de la obra que de pronto se identifica con un personaje, ¿no? O sea, yo de pronto, alguien me dijo y yo abracé el constructo de que el dativo de la experiencia, a quien le está pasando el mundo desde mi perspectiva, se llama Emiliano y tiene 32 años y le han pasado estas cosas y le gustan estas cosas y no le gustan esas otras cosas y todo ese constructo, ¿no? Y Emiliano es un fracaso y Emiliano es no sé qué y Emiliano es no sé cuánto, ¿no? Muchas cosas terribles y y nadie lo quiere, ¿no? Yo hago esas ideas, ¿no? Lo que dice Arnao, lo único que dice el budismo es, no, o sea, sí, Emiliano es todo eso, pero tú no eres Emiliano. Emiliano es un constructo narrativo, ¿no? Usa una imagen, esta es una imagen muy bella del Zhuangzi, ¿no? De este libro taoísta, es una imagen muy bella sobre, era un comentario en un evento que hubo hace muchos años sobre este tema, ¿no? Decía un profesor, empezaba con dos alumnos que tomaban clases de taoísmo juntos, ¿no? Y uno era un funcionario del gobierno y el otro era un manco, ¿no? Un cojo, ¿no? Tenía le faltaba una extremidad, ¿no? Y al salir la clase quería platicar el cojo con el otro y decía, no, es que tú y yo aquí no, somos de clases diferentes, ¿no? Y dijo, oye, pero pues allá no. Y dice, sí, pero allá es allá, ¿no? Y saliendo de la puerta vuelven a hacer ciencias sociales, ¿no? Y el profesor que lo comentaba es una imagen muy bella, decía, ¿quién no ha, es chido cuando vas a un gimnasio o haces yoga o haces un arte marcial o algo, ¿no? Tú llegas con tu ropa de tu rol social, ¿no? O sea, tú eres el profesor, tú eres el ejecutivo, tú eres lo que sea, ¿no? O el desempleado o lo que sea, ¿no? Y cuando llegas, tienes que ir a tu lockercito y quitarte tu disfraz y ponerte tus pants, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y entonces cambia el rol, ¿no? O sea, dejas esa identidad en el locker y ahora eres otro, ¿no? Yo, por ejemplo, un tiempo practiqué Aikido, ¿no?
Y en Aikido hacíamos este ejercicio, ¿no? En que te quitabas tu ropa con la que llegabas de la escuela o lo que fuera y te ponías tu batita, ¿no? Y en la batita, pues tú puedes ser el más cabrón en tu vida y ser un mega triunfador o el todos míos, todas mías, lo que fuera. Pero cuando llegas ahí eres el cinta blanca, ¿no? Con todo respeto. Perdón, me está saliendo. Discúlpenme, mi identidad se mueve entre haber crecido patinando en mi barrio y ser profesor de filosofía. Entonces de pronto me gana uno, ¿no? Entonces, tú eres el más chingón en tu vida todo el tiempo. Pero cuando llegas aquí eres el pendejo. Bienvenido, eres el pendejo aquí, ¿no? Entonces el cita blanca más bajo, ¿no? Y entonces un rato tú eres el pendejo y el güey que a lo mejor en otra dimensión de la vida está desempleado es el chingón, ¿no? Y él usa Hakama, ¿no? Y es tu maestro, ¿no? Recuerdo un capítulo de Simpsons, ¿no? En que Nelson y Martin fueron al campamento, ¿no? Espacial, ¿no? Y dice, cállate, comandante. No, o sea, allá tú eres el comandante y acá. Y es este juego de identidades, ¿no? Otro ejemplo de esto, ¿no? Para esta sustancialización del yo, ¿no? Viene de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, ¿no? Ahí hay un pasaje, ¿no? Contaba Castaneda que una práctica que hacía Don Juan era que una vez al año iba al restaurante más caro de la Ciudad de México, ¿no? Y comía, iba así vestido de traje, ¿no? Y así. Y que un día, de camino a la comunidad, se lo encontró lavando baños en la Terminal del Norte, ¿no? Y decía, es que yo siempre hago estas dos cosas para recordarme que yo no soy ninguna de las dos. O sea, que yo no soy ni el limpiabaños ni el magnate. O sea, que ninguna de estas dos identidades es sustancial. Si yo puedo ser cualquiera de ellas, pues da igual, ¿no? Un ejemplo más para ilustrar esto, perdón, me vino a la mente muy bueno. Este es un ejemplo de Guattari, ¿no? Guattari, como saben, empieza, él, aparte de ser un filósofo bastante relevante del siglo XX, es psicoanalista, ¿no? Y empieza su práctica y su tensión con Lacan a partir de que él monta un manicomio privado en las afueras en Francia, ¿no? Y en las prácticas que empieza a emplear, él asegura que él puede tratar cosas que el psicoanálisis no puede tratar oficialmente, como es el autismo, el síndrome de Down, la esquizofrenia, las cosas que no encajan, digamos, en la estructura, ¿no? Y, por ejemplo, un tiempo él empieza a hacer prácticas de circo en su psiquiátrico, ¿no? Lleva un circo, se hace amigo de un cirquero, lleva el circo al psiquiátrico y empieza a usarlo para tratar el autismo, ¿no? Y personas con autismo de pronto los pinta de payasos y se comportan, ¿no? Y él así como en un momento pregunta, es que, güey, ¿por qué tú eres autista? ¿Por qué? Y dice, no, yo soy autista, pero ahorita soy el payaso Vinky y el payaso Vinky no es autista. Y él dice, ahí está. No, claro, es que yo soy autista. No, Emiliano es autista, pero el payaso Vinky no. O sea, el payaso Vinky no tiene pedo en hablar con las personas, ¿no? ¿Y quién no ha hecho este juego? ¿Quién no ha hecho este juego, no? En que este yo narrativo que creas para cierta dimensión tiene ciertas cualidades, pero uno que tienes en otro no las tiene, ¿no? O sea, tú puedes ser tímido en persona, pero ¿qué tal en Instagram, no? Ahí no hay bronca, ¿no? Estoy a punto de decir mi perfil de Instagram, pero es secreto porque es mi vida de civil fuera de este mundo falso de la universidad, ¿no? No, uno ahí puede ser acá, ¿no? Aquella o aquel, ¿no? Como dice el chiste, no, cuando nos veamos vas a ver y cuando se ven, pues es otra cosa, ¿no? O sea, porque son dos, ¿no? Entonces, y esta es una idea muy propia de esta noción sustancializadora del yo, ¿no? El yo es esta construcción, ¿no? Tú puedes decir Emiliano, pero eventualmente te das cuenta que Emiliano es un personaje y lo ves a la distancia y dices, bueno, pues, y en el fondo Emiliano no es sustancial, ¿no? O sea, yo puedo llegar y presentarme y ser otra persona en un lugar y nadie se entera, ¿no? Y quien vivió en internet de los 2000 les conoce esta experiencia, ¿no? O sea, ves otro perfil y eres otra persona y ya, ¿y qué pasó? Te quedó Emiliano, ¿no? Desapareció, ahora soy otra persona, ¿no? Estoy muy inspirado con los ejemplos, ¿no? Otro ejemplo muy bueno de esto, o que trabaja este problema muy bien, es el cómic de Watchmen, ¿no? Uno de los ejes de Watchmen, ¿no? Unos personajes que es Ross Charge, ¿no? En un momento lo atrapa la policía y lo desenmascara, ¿no? Y uno de los cosas que él dice es, no, es que realmente Ross Charge era no sé quién, ¿no? Dice, no, güey, o sea, yo soy Ross Charge. Ese güey es una máscara. La máscara para mí es mi vida de civil y mi rostro es mi máscara, ¿no? O sea, yo soy Ross Charge. Ese güey es otra, o sea, y es un juego muy interesante, ¿no? O sea, no, yo no me hago pasar por Ross Charge y en realidad soy. No, yo en realidad soy Ross Charge y esta es una identidad secundaria, ¿no? Y hablaba mucho como este tema de la sustancialidad de la identidad, ¿no? Y más tan simbólico como es este personaje, ¿no?
como decía un chiste sobre los Watchmen, ¿no? Decía, me gusta mucho Watchmen, pero yo no entiendo por qué Rorschach tiene una máscara en la que están mis papás peleando en su cara, ¿no? Para quien no sabe, Rorschach tiene una máscara que son manchas de Rorschach, una tela que emula las manchas de Rorschach. Entonces, bueno, en fin, Eckhart, ¿no? Entonces, hay un poco esta cuestión, ¿no? Y sin duda es un proceso de sanación también, ¿no? Muy importante. Este desapego a uno mismo y estas ideas sustantivas que crean de uno mismo, ¿no? Es que yo soy así. Bueno, a lo mejor ya no eres, güey. ¿Y qué pasó, no? O sea, a lo mejor ya no eres así, ¿no? A lo mejor ya no te gusta eso, a lo mejor, es necesario poner entre signos de interrogación, ¿no? Estas propiedades sustantivas que te das a ti mismo, ¿no? Y en este caso reconciliarte, ¿no? O sea, cuando ves a Emiliano con distancia, pues sí, pobre güey, hace lo que puede, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, o sea, y es un ejercicio, este ejercicio seguro se los han hecho alguna vez, es un típico ejercicio sobre todo para gente con ansiedad, como la mayoría de la gente que estamos aquí. A ver, güey, ¿tú le dirías eso a alguien más? No, es que eres un pendejo, es que... Oye, güey, ¿tú le dirías eso a alguien más que lo hubiera cagado? No, pues no te lo dices a ti. O sea, ¿por qué no te pones a ti y te vuelves a alguien más? ¿No? Es un ejercicio bien interesante, ¿no? O sea, si como dijo Riquelme, si pensamos al sí mismo como otro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué somos tan duros también con ese otro personaje con el que vivimos, ¿no? En fin, ¿no? Eckhart, ¿no? Entremos lo que nos queda en Eckhart, ¿no? Aunque sea empecemos, ¿no? Eckhart nace en Gotha en 1950-60, o sea, es más o menos contemporáneo de Porret, ¿no? Se ordena en un convento dominical en 1980, se parte a Colonia a estudiar teología, acababa de salir de Colonia unos personajes importantes de la intelectualidad cristiana de la época, casi la altura de Tomás de Aquino, que es Alberto Magno, ¿no? Alberto Magno seguía siendo la principal influencia en los dominicos, y de alguna forma eso lo vuelve una orden marcadamente intelectual, ¿no? Una orden con mucho peso a las ciencias y a la intelectualidad, ¿no? Y que va a tener un dominio importante en la Sorbona, en la institución académica europea por excelencia de la época, ¿no? Va a estudiar teología en París y para 1294 llega a la Sorbona, ¿no? Y empieza a predicar, ¿no? Eckhart, una de las grandes aportaciones a la filosofía, aparte de todo su trabajo, es que va a ser una de las primeras personas, que es típico de este movimiento, una de las primeras personas en empezar a predicar y a escribir en alemán y no en latín, ¿no? Entonces va a empezar este proceso de recuperación de la lengua vernácula, ¿no? Y se dice pues, que Eckhart es el abuelo de la filosofía, porque muchos conceptos que Eckhart inventa luego reaparecen en Kant, reaparecen en Hegel, ¿no? Porque él los inventa en alemán literalmente, ¿no? En fin, él tiene una carrera importante en 1294 a 98. Está ejerciendo como vicario en Turingia, ¿no? Básicamente en zonas rurales, ¿no? Y está haciendo una serie de pláticas formativas, ¿no? Que básicamente es que daba pues, pláticas a personas en círculos religiosos, particularmente en conventos, ¿no? Entonces es algo importante cuando lean a Eckhart. La mayoría de los sermones de Eckhart, y cuando le los en ese tono se siente, son para mujeres, ¿no? Son para monjas, para beguinas, o sea, son las interlocutoras de Eckhart, van a ser básicamente mujeres, ¿no? Y él se dedica a darles pláticas en latín y va a empezar a darlas en alemán, ¿no? Va ganando importancia en la institución religiosa. En 1613 es provincial de toda la región de Sajonia. Entre 1303 y 1311 va a ser responsable de 50 conventos, ¿no? Entonces va a ser la época en la que va a ser lo que llaman maestro de vida, o va a dedicarse a darle pláticas a las monjas, básicamente, ¿no? En 1311 los dominicos lo dispensan, que es un fenómeno que básicamente lo liberan de toda responsabilidad con la institución y solo debe dedicarse a estudiar, ¿no? Un honor que hasta entonces, por ejemplo, se lo habían dado a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces Eckhart deja su trabajo en los conventos, se va a la Sorbona durante 2 años. Curiosamente llega en 1311, que va a ser justo un año del juicio de Porret, ¿no? Entonces hay la idea de que es probable que Eckhart haya tenido contacto en la Sorbona con la gente que enjuició a Porret y que de ahí haya recibido el libro, ¿no? No hay claridad de que lo haya leído, pero sí seguro tuvo noticias de lo que acaba de pasar
y mucha de la gente que estuvo involucrada en el proceso pues estaba en los círculos de Eckhart en este momento y estaba muy fresco el problema, ¿no? Para 13, él se da cuenta que la vida académica no es para él y vuelve a ser maestro de vida, ¿no? A dar estas pláticas formativas que desgraciadamente van a ser, y piensa, eso es muy importante, tengan pues esta idea, en Eckhart se parte la tensión entre la vida contemplativa y la vida activa, la actividad cotidiana y la cotidianidad. Eckhart es un gran defensor de la vida cotidiana como espacio de experiencia religiosa, y su vida es un ejemplo de eso, ¿no? Él deja la vida académica para volver a las prácticas más cotidianas, ¿no? En 1925 lo acusan, algunas de las hermanas de estos conventos lo acusan de herejía. Empieza su proceso lleno de irregularidades. Al parecer en 1927 le dan permiso de presentar su defensa. Él presenta una defensa de su obra y de que está a tono con los artículos de fe. Serán ustedes juezas cuando lo lean, si de verdad creen que esto es una lectura adecuada de la Biblia. En 28 fallece Eckhart aún esperando la resolución del juicio, y en 29 el juicio, el Papa sentencia en contra de Eckhart, y entonces es declarado herética su obra, ¿no? Y este mote de obra herética se mantiene hasta el siglo XX, que Juan Pablo II va a encargar a Ratzinger hacer la revisión teológica de la obra, y Ratzinger curiosamente resuelve que no solamente no es una obra herética, sino que es una muy buena interpretación de la Biblia y que la recomienda a todos que si quieren entender qué es el cristianismo, pues lean a Eckhart, ¿no? Entonces, sí, tipo interesante Ratzinger, que falleció hace poco, por cierto, ¿no? Que perdona a Eckhart, ¿no? Entonces ahí se da perdón a Eckhart, y aparte esta reivindicación, ¿no? De que sí es esto lo que dice la Biblia, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? A lo que nos dé tiempo, aunque sea nada más al templo vacío, ¿no? Vamos a leer los sermones de Eckhart, porque estos tiene también ensayos, otras estrategias narrativas, pero el sermón es muy interesante porque vamos a una estrategia curiosa, ¿no? Es una estrategia también muy típica de las tradiciones extremo-orientales, ¿no? Va a tomar un pasaje de la Biblia y va a glosarlo de una forma completamente heterodoxa, ¿no? Va a decir, la Biblia dice que eso significa que otra cosa que no se imaginaría, ¿no? Entonces es la estrategia que usan en casi todos los sermones. Todos los sermones empiezan con un pasaje de la Biblia y entonces Eckhart da una interpretación, ¿no? De entrada, entiendan que para Eckhart, igual que para Porret, ¿no? La Biblia no entenderse literalmente, ¿no? Son de alguna forma metáforas sobre la práctica religiosa, ¿no? Entonces todos quieren saber qué significa este pasaje. O sea, no son hechos históricos, ¿no? O sea, son metáforas de la práctica religiosa, y bueno, en este primero será muy claro, ¿no? Creo que el primero es el más claro, y de ahí nos vamos a ir metiendo a los más interesantes, más oscuros, ¿no? Empieza con el templo vacío, ¿no? Leemos en el Santo Evangelio que nuestro Señor fue al templo y echó de allí a los que compraban y vendían, y a los otros que tenían comercio de palomas y cosas similares, les dijo, quitad eso de ahí, Juan 2:16. Y dice, ¿por qué Jesús echó a los que compraban y vendían y a los que ofrecían palomas? Les ordenó que las quitaran de en medio. No dijo, sino que quería tener el templo vacío, ¿no? Y entonces empieza, bueno, ¿pero qué está hablando, no? De inmediato se pueden imaginar a dónde va, ¿no? ¿Cuál es el templo? Pues el templo es el alma, ¿no? O sea, el templo no es un lugar, sino es el alma, ¿no? O sea, lo que Jesús quiere, o lo que Dios quiere en general, ¿no? Es que vaciemos el alma. ¿De qué? Dice él, hay que vaciarla de mercaderes, ¿no? ¿Quiénes son los mercaderes? Dice, los mercaderes son personas que ostentan una relación personal con Dios, y entonces quieren hacer cosas buenas, darle cosas buenas, y a cambio recibir beneficios, ¿no? Que los cuide, que les vaya bien y que eventualmente se vayan al cielo, ¿no? Dice, ellos tienen una relación de mercaderes, ¿no? Le pagan a Dios por el cielo con acciones, ¿no? Dice, Dios quiere que esta idea se vaya de nosotros, ¿no? O sea, quiere que esa relación personal de mercaderes se vacíe de nosotros, ¿no? Dice, en cambio, ¿no? Dice, una vez reconocida la verdad, dice, Dios es la verdad y una luz en sí mismo. Si por tanto Dios entra en ese templo, expulsa la ignorancia, que son las tinieblas, y las revela a sí mismo su luz y verdad.
Una vez reconocida la verdad, no hay lugar para los mercaderes, pues la verdad no necesita ninguna mercancía. Dios no busca lo suyo en todas sus obras, está vacío y libre y las cumple con verdadero amor. De forma muy parecida actúa el hombre que está unido a Dios. También él está vacío y libre en todas sus obras y solo actúa para agradar a Dios y no busca lo suyo, y Dios obra en él, ¿no? Entonces, el templo vacío, esta acción de vaciarse, ¿no? De vaciarse del propio interés, muy recuerda mucho a Poret, ¿no? Vaciarse de las virtudes, no buscar lo propio, ¿no? Dice, si quieres vaciarse absolutamente de toda mercancía, de forma que Dios te deje estar en el templo, todo lo que hagas en tus obras debe cumplirse únicamente por el amor de Dios y mantenerte tan vacío de todo como vacía es la nada, que no está ni aquí ni allí, ¿no? Entonces es anonadarse, ¿no? El templo vacío es una metáfora del anonadamiento, o sea, de hacerse nada, de vaciar el alma de la noción de lo propio, y a la vez, esta es una idea muy importante en Eckhart, cuando uno renuncia a lo propio, también renuncia a la forma personal de Dios, ¿no? Dirá el propio Eckhart, le cuesta a Dios todos sus nombres personales, ¿no? Deja de haber diferencia entre Dios y yo, ¿no? O como dice alguna vez poéticamente, pidámosle a Dios que nos vacíe de Dios, ¿no? Que nos vacíe de la idea de Dios como una persona, ¿no? Dice, vaciarnos, ¿de qué hay que vaciarnos? El vacío tiene que estar vacío de atributos personales, debe estar vacío de ignorancia. Y aquí es una imagen hermosísima, ¿no? Dice, mirad, eso lo debéis tomar por verdadero. Si alguien que no sea Jesús quiere hablar en el templo, es decir, en el alma, entonces Jesús calla, como si no estuviera en su casa, pues tiene invitados extraños con los que aquella habla. Para que Jesús hable en el alma, debe estar sola y callada, si quiere oír hablar a Jesús. Entonces él entra y empieza a hablar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice lo que Él es. ¿Pero qué es Él? Él es un verbo del Padre. En ese mismo verbo, el Padre se habla a sí mismo. Dice toda la naturaleza divina y todo lo que Dios es. Todo como Él lo concibe y Él lo conoce tal como Él es. Y dado que Él es perfecto en su conocimiento y en su poder, también es perfecto en su decir. Al decir el verbo, se dice a sí mismo y todas las cosas en otra persona, y le da al verbo la naturaleza que él mismo tiene, y en el mismo verbo dice todos los espíritus dotados de intelecto, siendo semejantes a ese mismo verbo según la imagen, en la medida en que ese verbo permanece en el interior. Entonces, esta imagen es muy bella, ¿no? Dice, déjate el anonadamiento, dice, mientras algo habla en el alma, Dios calla, ¿no? Dice, como si hubiera un invitado en la casa, ¿no? Entonces, en otros términos, ¿no? Mientras uno está ocupado de las cosas cotidianas, ¿no? En el alma, aquí puedes usar el alma, usando una imagen análoga del budismo, como la mente, ¿no? Como un espacio en que acontece el mundo, ¿no? Este espacio en que acontece la experiencia, ¿no? En ese espacio está, ya me habrán depositado de la beca, hay leche en el refrigerador, es que cuando tenía 15 años le dije mamá a la maestra y entonces, ahí está la mente todo el tiempo, ¿no? Alguien habla en la mente, ¿no? Decía, una vez mi pareja me dijo, ¿tu mente alguna vez está callada? Mi mente siempre hay alguien hablando, ¿no? ¿Ya depositaste? ¿Qué hiciste? Entonces hay que hacer, hay que apurarnos, y sí, nuestra mente está así a veces, no te quieres dormir, está hablando. Hay alguien siempre hablando en el templo, ¿no? Dice Eckhart, y mientras habla alguien, Dios es tan amable que se calla, ¿no? Dice, lo que la práctica religiosa nos enseña es a callar la mente, ¿no? Y cuando se calla la mente, entonces Dios habla. ¿Y qué dice Dios? A sí mismo, se dice así. Y en ese decir, dice a todos los seres, ¿no? Por eso, y aquí da otro sentido este famoso pasaje de Juan, ¿no? Dios es el verbo, Dios es el logos, es el decir, ¿no? ¿Y qué decir es? El silencio, ¿no? Pensemos en esta imagen que usaban los pitagóricos, ¿no? La música de los astros es el silencio, ¿no? Es el sonido base, digamos, ¿no? Entonces, la voz de Dios es el silencio, ¿no? Cuando nadie habla en el alma, estás oyendo a Dios, ¿no? Dios es ese vacío mismo del alma, ¿no?
Dios es el templo vacío. O sea, no es que Dios esté en el templo vacío, no es que Dios esté vacío el templo y luego venga Dios y se pare ahí, ¿no? Es que Dios es el vacío del templo, ¿no? O usando la imagen taoísta heideggeriana, ¿no? Dios es el vacío de la jarra, ¿no? Es el vacío de la jarra del que viene su utilidad, ¿no? Dios no es que estés espacio y pongas algo, ¿no? Decía Heidegger, ¿no? O sea, la jarra se utiliza en la misa porque hay algo sagrado en el vacío, ¿no? El vacío es el lugar de Dios, ¿no? Ese vacío en que se pone el vino, ¿no? Para la comunión, ¿no? Tiene algo de sagrado, ¿no? O sea, este espacio vacío, ¿no? La utilidad de la ventana está en el vacío que tiene en medio, dice el Tao Te Ching, ¿no? O sea, y aquí esta imagen, ¿no? O sea, el templo vacío, el alma, ¿no? Es un espacio, es un lugar que cotidiano está lleno de cosas, ¿no? Y hay ruidos, y escuchamos, y de entes, podríamos decir, ¿no? Y lo que la práctica religiosa quiere es que le demos silencio por un momento, y en ese silencio escuchamos a Dios, ¿no? En ese silencio comparece Dios, ¿no? Y además, ¿no? nos lleva al plano fundamental de todos los seres, ¿no? Una metáfora que emplea el budismo para esto es la del cielo, ¿no? Dice, los pensamientos son como nubes, ¿no? Entonces uno ve una nube, y ve otra nube, y ve otra nube, y ve otra nube, ¿no? Pero ¿dónde están las nubes, no? Dice, las nubes están en el cielo, pero nunca vemos el cielo, ¿no? Siempre estamos en una nube, y la nube se cambia, pero nunca vemos el cielo, ¿no? Dice, no es que no tenga que haber nubes en el cielo, es que hay que aprender a prestar atención al cielo y no a las nubes, ¿no? U otra imagen que usa, ¿no? En la práctica del zazen, en la meditación, ¿no? Se supone que, decía un maestro, le escuché decir, ¿no? Dice, cuando tú te sientas pero estás encorvado, dice, imagínate que tu cabeza es como una antena, ¿no? Entonces aquí abajo hay un montón de interferencia, ¿no? Aquí abajo está, ¿por qué Panchito nunca me hizo caso en la prepa? Está, ya tengo que pagar el internet, está, que son esos globos que están volando por todo el mundo, que no, todos esos globos están aquí, ¿no? Y no está aquí, ¿no? Dice, imagínate la imagen, piensa en el pensador de Rodin, ¿no? El pensador de Rodin está hecho bola, ¿no? Está encerrado, ¿no? Está así. Dice, y aquí está en toda la interferencia, y cuando tú meditas así, estás en la interferencia, ¿no? Estás en tus pedos, ¿no? Dice, lo que te tienes que estirar es como una antena, dice, te sales, ¿no? Y aquí ya no hay interferencia. Aquí está el cielo, ¿no? Imaginemos, ¿no? La imagen de pensemos en un avión, ¿no? O sea, el avión por abajo va por las nubes y hay turbulencia, ¿no? Entonces brincan las nubes y ya está en el cielo, ¿no? Entonces esa es la imagen, ¿no? O sea, estamos en el templo, hay mercaderes, ¿no? En el templo hay mucho barullo, ¿no? Y estamos ahí en ese relajo. Y lo único que quiere la práctica religiosa es que levantemos la cabeza, ¿no? Que estemos en que callemos los pensamientos, ¿no? Y entonces escuchemos a Dios comparecer. ¿En dónde comparece Dios? En el silencio. Dios es ese vacío, digamos, ¿no? Hay que mantenerlos vacíos como vacía es la nada, dice Eckhart, ¿no? Entonces, aquí hay también una pista de cómo entiende Eckhart la práctica religiosa, ¿no? La práctica religiosa es una práctica de autovaciamiento, digamos, literalmente en este caso de vaciamiento de los pensamientos, ¿no? Para escuchar este silencio, ¿no? Digamos, ¿no? En fin, hasta aquí dejamos porque ya son las 6. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves. Retomamos Eckhart, ¿no? Vamos a seguir virginidad del alma. Les digo, virginidad del alma, vivir sin por qué. El fruto de la nada. Y Marta y María, ¿no? Los vamos a hacer estos sermones. Y les insisto también, si tienen chance, ampliamente recomendada, lean el artículo Libertad y lenguaje en el maestro Eckhart y el budismo Zen de Shizutaro Ueda, que viene en su compilación de artículos que se llama Zen y filosofía. Ese está en el Mega también. Zen y filosofía es el segundo artículo, se titula así, ¿no? Libertad y lenguaje en Eckhart y el budismo Zen. Hace una interpretación de Eckhart en la primera parte y luego la compara con la tradición Zen, ¿no? Muy bueno el artículo. Libertad y lenguaje en el maestro Eckhart y el budismo Zen, que es el segundo artículo de Zen y filosofía de Shizutaro Ueda. Ese sería el apoyo, y los sermones van a ser, bueno, hoy vimos el templo vacío, seguiríamos con la virginidad del alma, seguiríamos luego vivir sin por qué,
El fruto de la nada y Marta y María. Hay otros, si tienen chance y les gusta. ¿Cómo? Todo está en el Mega. Eso están en la compilación que yo me había hecho una traducción que está en El fruto de la nada y otros sermones de Ciruela. Pero en el Mega también está obras completas de Eckhart, ¿no? Entonces ahí vienen más sermones y más cosas. Si les gusta Eckhart, pues ahí está todo, ¿no? De Eckhart, ¿no? Y ya, en fin. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a quien la sigue en YouTube y ahí la dejamos.